Hola, muy buenos días a todos nuestros bunkerianos amigos. Aquí los acompaña, como siempre, el almirante Maverick y a mi lado, Tú eres el contraalmirante Maverick y el comandante supremo Kuronox. contra el almirante. No, pues, a mí nadie me lleva la contra, yo soy el almirante aquí. Pero con la región del Biobío, el que está a cargo de el contraalmirante. Y bastante mal que lo ha hecho. Bueno, Tu por eso, colega y... ya, pero por eso yo fui el almirante y yo andaba investigando otras cosas ahí, Ah, ya, perfecto. ¿entiendes? Aquí estamos empezando otra jornada más en lo que habita las sombras y vamos a empezar este programa que es un poco extraordinario. Estuvimos a punto de no hacerlo porque como muchos bunkerianos, sobre todo tanto nacionales como extranjeros deben saber, ha habido una crisis que está atravesando Chile. ¡Ay! Sí, hay todavía. Sí. Las protestas en los últimos días han provocado unos toques de queda, ha habido saqueos, disturbios, confusión, lo cual todo crea una sensación de inseguridad que dificulta mucho el normal funcionamiento del día a día. O sea, se suspendieron las clases para de los colegios escolares, tanto como colegios, universidades, Sí. centros de formación técnica. El mismo hecho de viajar. Sí, exacto, el transporte público se ha visto afectado, las personas por lo tanto también no han podido desempeñarse en sus trabajos, en sus oficios, Sí. y por lo tanto la inseguridad que hay también los toques de queda hubiera hecho casi había dificultades para que nos juntáramos a grabar, pero sin embargo hoy día ocurrió. Oye, Maverick, sí, pero no te adelante porque eso va a ser parte de la pauta. Sí, exacto, después vamos a tomar eso, vamos a primero un primer tema, que es que ayer falleció quizás uno de los mejores ufólogos e investigadores de temas paranormales de habla hispana, que era don Salvador Freixedo. Oye, yo no... Ya, me enteré de la muerte y todo, pero ¿se sabe por qué falleció? O sea, me refiero... ¿Fue algo relacionado con alguna enfermedad? Parece que, mira, anoche vi un podcast, ¿no? Algo así como de un mexicano, ¿Ya? no sé cómo se llama el programa, él lo hacía, se grabó mientras él manejaba, ¿Ya? este mexicano, no me acuerdo su nombre, pero él decía que se publicó en la página de Facebook que tenía Salvador Freixedo, creo que sus familiares, en donde no entraban en detalles acerca de qué fue la causa de muerte. Pero bueno, tenía una edad avanzada, tenía 97 años, Sí, pues harto tiempo. pero eso sí, de salud al parecer en el último tiempo se hallaba bien. Y en cuanto a su mente se hallaba muy lúcido. Si don Salvador Freixedo se mantuvo trabajando activo hasta casi el último día de su vida. Sí, eso fue bastante sorprendente porque uno cuando ve las imágenes recientes es un hombre ya de edad súper avanzada. O sea, Sí. se nota que el paso del tiempo y la esperanza de vida que hay también a nivel internacional, digamos que llegó al límite. Sí, ¿no? Y bueno, puede haber tenido, claro, ciertos males propios de su edad, como creo que falta problemas a la audición, quizás unos pocos problemas de memoria, pero era mínimo, se mantenía bastante bien, o sea, al menos yo ya quisiera llegar a su edad en tan buen estado. ¿Sabes lo que a mí me llama la atención de Salvador? Bueno, aparte de la biografía, que vamos a hablar un poco sobre eso, es que este caballero participó súper activamente en programas de televisión, de radio, en documentales. O sea, hay otros ufólogos que de pronto tienen como un perfil más relacionado con la literatura en sí, con publicar libros, con participar en simposios y cosas por el estilo. Pero este caballero, como te digo, estuvo harto en programas de radio, televisión, etcétera. O sea, participó bastante en el ámbito mediático, en los medios. Sí, mira, y hay que destacar que él no lo hacía tanto por figurar, él lo hacía porque era un divulgador. Sí, Bueno, que también don Salvador Freixedo tuvo una vida bastante, no sé si aventurera, pero bastante destacada. Hay que empezar por decir que él fue sacerdote jesuita, 30 años de su vida. Él se fue a trabajar a Cuba sí. y fue un crítico con el ¿El régimen régimen? de Fulgencio Batista, ese que fue antes de la revolución de Fidel Castro. Sí. Entonces él publicó un libro que se llamaba 40 casos de injusticia social, donde atacaba varios privilegios que tenía cierta la oligarquía. Alejado ahí del tema ufológico y paranormal. Exacto, él todavía no está metido en eso, lo cual le valió la expulsión de Cuba por parte del régimen de Fulgencio Batista. Lo echaron, o sea, usted se va de aquí. Entonces don Salvador Freixedo me parece que se fue a Costa Rica, en donde también fue muy crítico con la Iglesia Católica, incluso a pesar de ser jesuita, lo cual también le valió ser expulsado de la congregación jesuita. Ah, y eso le valió entonces su expulsión. Exacto, entonces él empezó su vida ya como laico y según tengo entendido, no sé si fue ahí mismo en Costa Rica, en otra isla, en donde él fundó una especie como de hogar para ayudar a los más necesitados, algo así, pero él fundó un hogar pero que lo construyó con sus propias manos, él solo. Y después ahí empezó su
su carrera para ver en el tema ufológico y también el tema paranormal. También estudió, hay que decirlo, él tiene 5 doctorados en donde él estudió en Estados Unidos, Canadá, España, me parece que también en México. Sí. Tiene que ver con psicología, historia de la filosofía y teología. O sea, el tipo Era muy... claro, un cabrón. Exacto, si tú tenías que ver que cualquier persona que tiene 1 o 2 doctorados, respétala. Si tiene 3 doctorados, 3 doctorados, es extraordinario. Don Salvador Freixedo tenía 5 doctorados. Oye, Por lo que supe. una pregunta, tú que sabes más de la biografía de él, ¿tiene una biografía o todavía no hay una sobre él? Sobre él, no, me parece que no, porque él era, ¿cómo le dijera? No era... No es tan famoso así como... No, porque no era tan famoso como, no sé, a lo mejor más conocido como tanto como JJ Benítez. No era... Él era más reacio a contar su propia vida en una biografía. Lo que le interesaba era contar quizá un poco más su vivencia, pero en cuanto a su carrera, a cuanto a lo que él investigaba. Él en eso fue un investigador incansable. Ponte tú, él siempre creo que residía en España, pero donde se encontraba y le llegaba información de un abducido, ponte tú, en Argentina, él se pegaba al pique, viajaba de donde sea que fuera en el mundo donde estaba, viajaba a Argentina, entrevistaba a toda la gente que estaba relacionada con el hecho o involucrada, no solamente con el abducido, sino con su familia. Si le decían dónde se produjo la abducción, ya en las montañas, ¿dónde? 40 kilómetros de acá, para allá iba. Era un investigador en terreno. Terreno, por ahí, donde están las papas. Fíjate, estaba viendo los libros publicados por él. Yo no sé si tú has leído, fíjate cómo se llama, Iglesia, Despierta, del año 2015. Ah, no, ese fue más reciente, ¿no? ¿Sí? Y Teovnilogía. Ese tiene que ver con los ovnis, pero con la teología. Sí. Una cosa, para poder leer a don Salvador Freixedo o incluso ver sus conferencias en YouTube, uno tiene que tener por lo menos una mente abierta. Si tú no tienes una mente abierta, yo recomendaría no escucharlo. ¿Por qué? Porque el tipo era muy atrevido en cuanto a sus teorías. Él decía que las religiones fueron un invento de los alienígenas para mantener a la humanidad dividida. ¿Cuál fue el libro que tú leíste de él, el que más te marcó o el libro más importante para ti, que tú leíste? Mira, yo creo que tendría que ser en primer lugar 2, sería La Granja Humana, ¿Ya? porque dice un poco la teoría que te acabo de mencionar. Nosotros somos una granja de seres humanos. Los seres humanos son una creación de una raza alienígena superior, pero que moralmente es perversa, y nosotros nos explotan como nosotros explotamos a los animales en una granja cualquiera, como tú explotas a los cerdos, a los vacunos, a las gallinas. Lo mismo haría esta raza extraterrestre con los humanos, pero de una manera más evolucionada. Nosotros, al parecer, a ellos les conviene que nosotros estemos con miedo, con rabia, con ira, porque nosotros al tener esos sentimientos negativos, expresamos una vibración de la cual ellos se alimentan. Y eso sería la razón por qué hay tanto, sobre todo los estadios de fútbol, o sea, todo ese tipo como te dijera, incluso estos mismos crisis que estaba pasando en Chile, hace que la gente con los disturbios haya emociones negativas y de eso se alimentan estos seres extraterrestres. También incluso en varios libros él abordó temas como la presencia de Arconte, como te digo, en eso se ve en su libro Defendámonos de los dioses. Sí. Mira, voy a leer un extracto de una entrevista que se le hizo a él el 27 de agosto del 2015 en la revista Año Cero. Adelante. Voy a leer una de las preguntas. El entrevistador le pregunta: ¿cuál es para usted el caso ovni más importante? Aquel que no le ofrezca ninguna duda. Y Salvador Freixedo responde: alguno de los que yo he visto o mi entorno cercano. No necesito recurrir a lo que cuenta algún piloto o científico. Tras haber observado durante más de 20 minutos cómo un platillo volante se balanceaba a baja altura y luego salía disparado a toda velocidad, o después de presenciar a plena luz del día, desde un coche en el que viajábamos varias personas, cómo un ovni se desplazaba casi tocando el suelo, en paralelo a nuestro automóvil. ¿Qué me van a contar los científicos?, exclama. O el caso de mi hermana, que circulaba en coche con su marido por una zona despoblada de Pontevedra, el Alto de Paraño, y vieron una nave muy parecida a las fotografías por el contactado suizo Billy Meyer, que presentaba 2 hileras de ventanas. Les entró un pánico terrible, y a veces, años después, a su hijo, el coronel Ángel Bastida Freixedo, el ejército español le encomendó la misión de encargarse del proceso de desclasificación OVNI, y el pobre tuvo que hacer el paripé y seguir las órdenes de otro. Por eso no quise saber nada más sobre el asunto, ni le pregunté jamás, a pesar de ser mi sobrino. Otra pregunta le hace el periodista: ¿esos seres que nos visitan son extraterrestres o provienen de otras dimensiones?
Yo siempre suelo escribir extraterrestre entre comillas, porque de una manera general pueden ser las dos cosas, aunque la variedad es tal, el adjetivo puede aplicarse con más propiedad a unos que a otros. Lo de extraterrestre es fácilmente inteligible. Lo que ya no se comprende bien, tan bien, es lo de la ultradimensionalidad, porque no tenemos ni idea de qué es eso. Cuando están entre nosotros se atienden bastante a nuestras 3 dimensiones, pero parece que conservan su naturaleza ultradimensional, pues pueden hacerse invisibles, ingrávidos, penetrar la materia sin chocar contra la misma, y no están tan prisioneros del tiempo y el espacio como nosotros. Curiosamente, cuando una persona está acompañada de un ser extrahumano, es decir, dentro de su campo magnético, es frecuente que adquiera momentáneamente alguna de estas capacidades ultradimensionales y se vuelva invisible o tenga alguna facultad de atravesar paredes. Interesante lo que menciona acá, ¿eh? Porque volvemos a esta discusión que siempre se ha tenido en torno al tema de los extraterrestres, si realmente vienen necesariamente desde otro planeta, ¿cierto? Desde otro sistema solar incluso, o más bien están compartiendo planos dimensionales con nosotros y que tienen la capacidad de poder cruzarlo y pasar un rato a este, ¿cierto? Y a otro, o sea, estar aquí mismo, digamos. Sí, eso, como te digo, eso lo aborda, como dije, sus 2 libros, primero La Granja Humana, pero este tema lo aborda en Defendámonos de los Dioses. Y ahí él ahonda en ese tema porque son estos seres extraterrestres que ya ni siquiera les llama, cuando él dice extraterrestres ni alienígenas, sino que seres ultra o interdimensionales. ¿Por qué? Sí. Porque vas a pasar de una dimensión a otra y eso trasciende lo que puede ser otro planeta o incluso otra galaxia, sino otro plano dimensional que nosotros no conocemos. Nosotros estamos en este plano, esto es complejo de explicar, pero Freixedo dice que estamos 3 dimensiones, que son, ¿cuáles son las 3 dimensiones? Que adelante, abajo, arriba, atrás, el espacio dimensional. Y estos seres dimensionales vendrían de otra 4ª o 5ª dimensión, pero mucho más, como te dijera, que no solamente no están, nosotros estamos acá, como él dice, encerrados en un cuerpo humano. Estos seres no. Creo que si tienen un cuerpo acá se pueden materializar, pero como vienen de otras dimensiones se pueden desmaterializar. ¿Sí? Así que la parte espiritual, ellos pueden moverse, aquí se pueden materializar. Y por lo tanto tienen otras cualidades extramateriales. Sí, otra forma de interactuar con la materia, porque nosotros, por ejemplo, al tomar un objeto, ese objeto no se fusiona con nosotros, ni lo podemos traspasar, ¿cierto? Ni interactuar a nivel, no sé, molecular o atómico. Pero desde cierto punto de vista de algunos ufólogos, como en algún caso de Salvador Freixedo, es que estos seres podrían interactuar con la materia a otro nivel, al nivel casi de, por eso, en términos muy simples, de poder traspasar una pared. Es que en realidad no hay magia, sino que hay un tema de física, de mecánica cuántica, del tema de poder traspasar por medio de las partículas y mucha explicación científica, etcétera. Sí, pues, él también se mostraba que mostraba un poco el caso de que estos seres, más que nada, no manipulan a los seres humanos y que quizás no son ni buenos ni malos porque no comparten nuestra moralidad o nuestra ética. Claro, no se pueden medir con la misma vara que nosotros medimos todos. Sí. Oye, y algo que también me llamó la atención ahí, que yo he leído en otros libros que están aquí en el búnker relacionados con encuentros del 3er, 4º tipo, son esas historias extrañas donde el abducido comparte bastante más tiempo con los seres que lo están abduciendo, y algo empieza a cambiar en él. Puede empezar a escuchar o a ver, sus sentidos se ven alterados. Es como lo que decía aquí en la entrevista, que en cierta forma están en contacto con tiempo prolongado con uno de estos seres, como que algo de su naturaleza se te traspasa a ti. Es muy raro, ¿eh? Sí, mira, es como que si tú estuvieras en contacto con un ser alienígena, este ser alienígena tiene capacidades, por ejemplo, de telepática, tú también en cierta medida te vas a volver telepático. En el momento. Sí, en el momento. Puede que por el momento no es que tú adquieras esa habilidad, sino que mientras estás en contacto con él, adquieres esa capacidad. ¿Sabes? Eso me recuerda también a muchas historias que hay. Yo no sé si tú has escuchado sobre esto, y creo que sí, de que hay muchas personas en el mundo que dicen lo siguiente, que existen seres, aquí estoy hablando solamente de seres humanos, ¿sí? No de seres extradimensionales, sino que existen ciertos seres humanos, sobre todo relacionados algunos con la fe, con alguna fe, por ejemplo, algunos monjes budistas del Tíbet, etcétera, que están en su presencia, como que te transmiten a ti una paz y tranquilidad, como que este sujeto nada lo altera, como que no está, por ejemplo, en el día a día nosotros siempre tenemos cierto grado de percepción del entorno, como un poco por un tema instintivo, preocupándonos, ¿cierto? A ver, que no venga un auto, que no, hay un perro cercano, miro el piso para no caerme porque hay una piedra, y como que hay ciertos tipos de personas que están tan desprendidos
que prácticamente, o sea, no sé cómo explicar, no tiene miedo a nada, no vigila su entorno. Tiene todas las defensas bajas, ¿cachai? Y hay personas que sostienen que cierta gente con un nivel de espiritualidad tan alto, el hecho de tú estar cerca de él, como que te transmite eso. Es como las historias de Buda, ¿cierto? De Siddhartha, sí. Que la gente se acercaba a él, lo escuchaban todo, porque como que transmitía cierta vibra, ¿cachai? Siendo un ser humano, supuestamente, sí. Si es que entendemos que fue un ser humano. Pero también, Freixedo también aborda esto, explica algo parecido, y Buda dice que no solamente Buda, sino que Jesucristo tenía la misma capacidad. Sí. Zoroastro, incluso muchos otros, entre comillas. Estuve leyendo sobre eso. Mucho eso, que es la gran mayoría, todos estos líderes, entre comillas, religiosos o espirituales tenían esa capacidad de, como digo, de emanar este tipo de energía. Es extraño, como que yo la verdad que no lo he vivido. Yo he visto, por ejemplo, personas con he sentido otras cosas, como por ejemplo un grado de hostilidad. Hay cachado que hay gente que tú sin conocerla o conociéndola, puede ser de los dos puntos de vista, te transmite un nivel de hostilidad así como súper brígido, como que cachai que es peligroso esa persona, como esa persona es peligrosa. Sí, mira, que lo que pasa ahí tocamos la otra vereda, porque así como hay seres que pueden emanar ese sentimiento de luz que te puede sentir bien. Está también el negativo. El negativo, exacto, como Brígida, incluso siempre toca el mismo tema, dicen que Hitler tenía algo de eso también. Pero tenía los dos, o sea, por un lado entusiasmaba, porque Hitler decían que ponte tú está en un desfile y había un montón de 100 comunistas que lo estaban esperando para insultarlo, y de repente, cuando Hitler pasó en su auto, dice que Hitler los miró a todo eso, pasó, ponte tú... Le mandó una mirada de Hanamichi Sakurai, matar con la mirada. Es que fue mucho más que eso, según lo que yo leí. Es decir, que lo habrá mirado en menos de 5 segundos, un instante, pero en esos 5 segundos todos estos comunistas sintieron que eran como 100, eran varios, pero sintieron que Hitler los miraba a uno por uno, como que lo estaba como escaneando. Su mirada no era una mirada normal. No, exacto, como que lo estaba escaneando. Y los comunistas instintivamente lo vitorearon y dijeron, ¡ay, Hitler! No sé, cacha, los enemigos que querían. No sé, yo creo que esa anécdota puede que sea parte de la misma propaganda también, porque no sé si creerla tan así. Pues, bueno, eso debería haber traído la revista Año Cero donde sale eso, pero dicen que Hitler tenía como una capacidad casi como de un chamán, o sea, sobrehumana, o sea, dice que Hitler lograba eso. Pues. Es parte de la leyenda, finalmente un personaje legendario, porque cuántas cosas se dicen sobre él. Exacto, dice que tú podías estar en desacuerdo con eso, incluso ser su enemigo, pero cuando lo escuchaba en sus discursos o el tipo estaba frente a él, dice que como que te encantaba de una manera, como que te aprisionaba, o sea, muy poca gente contada podía resistirse a ese encanto que tenía Hitler, pero que era más tirado a lo negativo. Pero por eso llegamos a la conclusión de que compartimos esa idea de que existirían personas en el mundo que tendrían esta capacidad de transmitir ya sea algo como positivo o también en otro aspecto negativo, y esto me recuerda al libro La sabiduría de los psicópatas, donde se habla y esto es interesante porque aquí hablamos de teoría biológica y evolutiva, que los psicópatas por un tema evolutivo pueden leer a la persona, no es que tenga la víctima que tenga olor a débil, ¿sí? Ni tampoco es que sea obvio, o sea, si yo miro un mequetrefe de 1 metro, ¿cachai? Que le falta un pie y un ojo, claro, yo voy a decir, este bueno es débil. No, me refiero a que otro tipo de debilidad, la debilidad, por ejemplo, mental, el poder sucumbir ante. Es como, no sé, pues hay muchas personas que de pronto un tipo sin tener un arma le dice, con una mirada, con la posición del cuerpo, pásame la billetera y arrodíllate. Una persona normal le pasa la billetera o se la arroja y corre. Pero ¿por qué hay personas que se arrodillan siendo que el tipo no tiene ningún arma? O sea, podría en un escenario donde podría salir corriendo, por ejemplo, en medio de la calle. Sigue las instrucciones. Es por un tema de debilidad. Hay un tipo de debilidad ahí. Sí, pues esos son especialistas, estos tipos de psicópatas, en leer a la gente de esa manera, pero crean una habilidad. ¿Sí? Es innato. Claro, y por eso es como ese sexto sentido que tenemos a veces las personas comunes que no sé, pues, esta cosa de feeling, que hay personas que simplemente sin conocerla, ni siquiera a partir de prejuicio, nosotros nos comunica algo que no hay que estar con esta persona. Persona no tengo que ni ser amigo, ni hablar mucho, ni compartir con él una cosa social, sino que es como te repele, ¿cachai? ¿No? Sí, exacto, y muchos dicen que ese sería el famoso sexto sentido. Sí. Tú ves a una persona y la tinca, y a todos nos pasa, me dice, no, este tipo no me genera confianza, no te sabría decir algo, por qué. Sí. Aunque, bueno, yendo al tema más científico, fíjate que yo decía que muchas veces no es que la persona débil tenga olor a débil. Sin embargo, nosotros se sabe hoy en día, la ciencia ha demostrado que nos comunicamos por medio de las feromonas. Entonces sí hay un olor, pero no es un olor consciente, ¿cachai? Sí. O sea, a ver, si tú tienes un perfume y tú te pones un perfume, no sé, pues bueno o rico para ir, no sé, por una fiesta y
enganchar a una mina, no sé, la guatón que estoy diciendo, pero me refiero a que Sí. tú lo haces conscientemente y ese perfume puede ser olfateado. Sí. Pero las feromonas no, porque no tienen olor. ¿Qué es lo que pasa entonces? Por ejemplo, hay estudios para ver las relaciones, las interacciones sociales entre las mujeres y los hombres, y se muestra lo siguiente. Se le pide no sé, ponte tú usas un escenario como un ascensor, porque tiene que estar bien cerca, o no sé, un bus, o un avión. Y se le pide a un tipo, mira, quiero que pienses mucho en la mujer que está sentada al lado tuyo, o un puesto más allá, que la mires, que no esté mirando todo el rato como un imbécil, sí, pero sí y que en tu mente este pensamiento, y efectivamente la mujer es una mujer muy bonita, entonces el tipo la mira y en su mente empieza a crearse todo este mapa, este campo semántico de relacionado con sensual, sexo, bonita, etcétera, etcétera. Y el tema es que a cierta distancia la atracción puede liberar ciertas feromonas que pueden ir conducidas. No es que sea mágico esto, sino que tiene que haber también un grado de interacción. O sea, si la mujer básicamente mira para atrás o para el lado y dice, oye, el gallo me está mirando, qué sé yo, ya comienza ese juego con la mirada. Y ahí empiezan las feromonas y ella también le transmite, ¿cachai? Al final es una comunicación muy animal, ¿cachai? Y piensa que en Europa estuvo un tiempo de moda las fiestas de feromonas. No sé si escuchaste sobre eso. No lo había escuchado, pero... Sí. Eran fiestas donde se tomaban bebidas energéticas que liberaban cierta feromonas, o se aplicaban spray que en realidad era una agüita, ¿cachai? Porque no tenía olor a nada, o le ponían un olor sintético, pero en realidad eran feromonas artificiales. La idea es que en esa fiesta entonces tú ibas con esto y ibas a tener, no sé, un 70% de probabilidades de tener alguna pareja en la fiesta. Porque era la carga de feromonas tan heavy que no sé, pues tú y pasando y la mina, insisto, pero estamos hablando de un nivel biológico inconsciente, no consciente, porque consciente sería el aroma. Consciente, a ver, tiene olor a axila, anda pasado, o tiene olor a limpio y me gusta su perfume. Eso es consciente. O sea, más que nada eso aumentaba el deseo sexual entre las dos y partes. La atracción. ¿Cachai? Entonces yo creo que va un poco por ahí también el tema de leer a las personas o de sentir esta aura por un tema de feromonas muchas veces. Y otro también de ese sentido medio extraño que por evolución tal vez hemos mantenido, qué sé yo. Bueno, es que eso tiene que tener sentido, lo que dicen muchos psicópatas, que dicen yo puedo oler el miedo, algo así. Mira, otra pregunta. ¿Cree que están infiltrados en nuestra sociedad? Le pregunta el entrevistador a Salvador Freixedo, haciendo referencia a lo extraterrestre. Él responde, totalmente, pero no tanto de una manera física, directa, inmediata y visible, sino a través de las ideas que nos han inculcado a través de las filosofías y religiones, mediante las cuales los humanos, creyendo que somos libres, hacemos lo que ellos quieren, convirtiéndonos en sus esclavos, lo que decía un poco Maverick antes. Pero también algunos están entre nosotros de una manera física. Yo he conocido personas extrañas que dudo que fuesen auténticos humanos, y he sido amigo de una mujer que estuvo casada con un extraterrestre, tal como narro en mi libro La Granja Humana. Era un hombre muy raro, medio anfibio. En días de gran temporal, con bandera roja, se internaba en el mar y volvía después de horas. Decía que nuestra atmósfera lo agobiaba. Tenía un frasquito que contenía algo brillante que él ingería cuando se encontraba mal, pero le había prohibido a ella que lo tocase. Lo guardaba en el cuarto de baño, y un día la mujer cayó en la tentación de cogerlo, pero entonces escuchó la voz enérgica de él: «¡Deja eso!». Él había captado su intención desde otra habitación, lo que estábamos hablando recién. A causa de esta y otras muchas experiencias que vivió, llegó a sentir miedo. Cuando el hombre se murió, creció repentinamente más de 20 centímetros. Los médicos estaban muy intrigados porque, según la autopsia, no tenía pulmones. Aparte de ese contacto particular entre ciertos extraterrestres y algunos humanos, también está la presencia física de razas de seres extrahumanos de diversos orígenes que conviven con nosotros. Algunos de ellos en profundas ciudades subterráneas construidas hace miles de años. Bueno, dijo bastantes cosas acá. Bueno, primero de que sí considera que están acá, no solamente físicamente, sino que también a nivel espiritual, o en su defecto, como estos grandes arquitectos de la humanidad, que en su momento, ¿qué es lo que hicieron? Lo que había dicho un poco Maverick, manipular, ¿no es cierto? Crear, por ejemplo, ciertas religiones, incluso podríamos hilar más fino, crear las mismas doctrinas filosóficas o políticas, el marxismo, el socialismo, ¿cachai? Como formas de adoctrinar y manipular. Exacto. Para que nosotros fuéramos por donde ellos quieran que fuéramos. Más allá de eso, incluso estructuraron las sociedades hasta el día de hoy. Mira, incluso en el último
los últimos párrafos de esa respuesta, él evidencia mucho de lo que otros autores de otros países incluso han dicho, incluso el mismo David Icke, o sea, la presencia de famosos de ciudades subterráneas, de que están físicamente aquí presentes, de que algunos incluso se pasan por mucho, incluso lo pueden relacionar con los reptilianos. Sí. O sea, aquí lo insinúa de alguna manera don Salvador Freixedo, y eso que don Salvador Freixedo es, como digo, un ufólogo de los más serios que hay, pero él, digamos que lo está confirmando, él lo está, digamos, está corroborando lo que muchos dicen de manera sola, que de manera más directa. Sí. Lo cual incluso él siempre se mostraba en varias conferencias como alarmado de que la manipulación seguía, y que incluso más allá de que en unas conferencias decía que el rumbo que está tomando político el mundo en general no respondería más que una agenda que está siendo influida directamente por estos seres, y los políticos, los grandes empresarios, los grandes órdenes mundiales de los gobiernos no hacen más que seguir esa agenda. Eso de lo que habla David Icke también, ¿cierto? Sí. Bueno, a mí me encanta cuando se retoma el tema de lo intraterrestre, porque realmente lo encuentro fascinante y un tema muy cabrón. Pues. Fíjate que hace poco, antes de ayer, reví una película en realidad, que la quiero recomendar a propósito de lo que estamos conversando, que es la película de Arrival o Han Llegado. Esta película muy rara de Charlie Sheen, en un papel donde no es cómico. Yo creo que tú la has visto, ¿no? Tendría que verla. Te voy a mostrar una imagen. Esa. Creo que sí la vi. Sí. Ya, es que esta película es un peliculón para la gente que disfruta de los temas, para la gente que escucha lo que habita la sombra, que le interesa lo paranormal, lo extraterrestre, etcétera. Porque esta película, siendo de, creo que era 1996, se adelantó a Men in Black, porque Men in Black, a ver, tengo una duda. Men in Black es del año 98, me parece, 99. ¿Viste? Lo sabía. Se adelantó a Men in Black y se adelantó a Contacto, porque Contacto también es posterior, ¿cierto? Con del año 97, me parece. ¿Viste? Sí. Bueno, sí, cacha, todo calza, pollo. Mira, lo que pasa es que ayer ya estaba haciendo cosas aquí y me puse la película de fondo. Yo ya la había visto, la recuerdo con mucho cariño porque es antigua. Yo inclusive la vi en los años 90, la vi, no sé, ponte todo a finales del 90, cuando salió. Y básicamente cuenta la historia de Charlie Sheen, insisto, un personaje acá donde no está lleno, rodeado de mujerzuelas, donde no tiene sida, donde no está hueando con cosas de índole sexual, sino que el tipo es un... ¿Cuál? A ver, los tipos que están... es un astrónomo, básicamente. Es un astrónomo cabrón, con muchos conocimientos de electrónica también. Algo así como un astrofísico. Como un astrofísico. Y también un ingeniero en electrónica. Claro, sí. Y más encima cumple con el papel el de lentes, ¿cachai? Medio ñoño, etcétera, friki. Tiene su póster así casi como de los X-Files, onda I Want to Believe. Sí, como claro, entonces juega mucho con ese estereotipo del investigador, porque de plano la película comienza diciéndonos que este tipo busca vida extraterrestre. O sea, la película te lo dice. O sea, por ese lado va. Y este compadre trabaja entonces con otro socio en donde están estas antenas. ¿Sabes con quién trabaja? Con este viejito, yo creo que tú lo conocí, el nombre. ¿Te acuerdas que en una Jurassic Park había un viejo pelado que iba a la isla investigador? Creo que era como mecánico, que después se lo come el tiranosaurio. A ver si aparece por aquí. Yo sé que si se muestra una imagen tú debes saber el nombre del actor. ¿No era el cazador? No. Ese viejo, tampoco sabes cómo se llama. A ver, tendré que verlo. Ese. Sí, lo ubico, pero no me acuerdo el nombre. Oh, mira, te pillé. Así me he pillado otras veces, pero sí conozco el actor. Sí, bueno, la cosa es que entonces está este compadre ahí y escucha una señal. Mira, esta película tiene muchas referencias. Tiene referencia a la señal WOW. Tiene referencia a la película Contacto antes que saliera. O sea, básicamente esta película se inspiró Men in Black, Contacto y un montón de otras películas que abordan el género. Sí, que raro, y no fue tan... como te digo, 1996, no fue tan famosa como estas posteriores. O sea, sí le fue bien en... digamos... Pero, por ejemplo, no está a la altura como de encuentros cercanos del tercer tipo. No, claro, no. Y eso es curioso porque porque también, mira, hay otra actriz famosa, o sea, una actriz con una filmografía igual. ¿Cómo se llama esta minita? A ver, es que tiene el pelo corto. A ver. No puede ser, 2 veces tenía seguido. Mira, no es Helena Bonham Carter, estoy seguro. Mira, Lindsay Krause. Sí. No es conocida, pero no... No, si esta mina yo la vi. ¿En qué otra película la vi? A ver. No, esa vieja no. Esa vieja no. Esa es la fea. Teddy Pool a lo mejor es, ¿o no? ¿Cuál? Esa. A ver.
Esa, Terry Esa Polo. Mira, es la filmografía. Trabajó The Foster, Little Fokker. Ah, por eso. Esta es la esposa del... en los Fokker. Que trabaja con Robert De Niro y el... ¿Cómo se llama este otro weón? ¿Un El comediante? Ben Stiller, sí. Ya, sí, por sí. eso por eso me sonaba tanto la cara, en realidad no es tan famosa. Bueno, pero volviendo al tema de la película, de Arrival o Han Llegado con Charlie Sheen de 1996, ultra recomendada. En términos, encuentra esta señal que extraña, el tipo la graba, se emociona porque es como, ahí hay una referencia a la película de la señal WOW, así que la graba, está súper emocionado porque sabe que esto es artificial y que piensa que viene de fuera. Así que va como donde su jefe, por así decirlo, el jefe de gobierno El jefe del proyecto, el más cabrón. dirige ahí los radiotelescopios. Exacto. Es una mega oficina, así como una especie como de mini NASA. Y dice, compadre, tengo una señal, hay que invertir más plata, mira, yo puedo trabajar dobles, triples turnos. No, él empieza a desestimar. No, yo creo que, a ver, escuchémosla. Y ahí la ponen, ¿cachai? No, yo creo que es una interferencia. Y le empieza a bajarle el nivel. Y loco, pero ¿cómo, weón? Si esta es la que estamos buscando, para eso he trabajado tantos años, bla, bla, bla. Y la cosa que le dice que lo va a pensar y después más encima el weón lo despide. Le sabéis que en realidad no te quería. Justo llegaste en buen momento. Estamos con problemas de presupuesto, así que tú vas a tener que despedir, compadre. Pero weón, te acabo de traer, no sé, pues una weá que va a cambiar el mundo, etcétera. La cosa que le quita la cinta, se la deja al weón, el Charlie Sheen se va, y ahí se ve el tipo mirando por la ventana a Charlie Sheen, rompiendo la cinta. Y de ahí se empieza a ver todo el encubrimiento. O sea, básicamente lo que hay acá, chucha, que tampoco voy a hacer tanto spoiler, pues si la gente la quiere ver. Puta, no me estoy dando cuenta. Bueno, una raza está manipulando la atmósfera, quiere terraformar para dar las condiciones adecuadas para vivir ellos acá, y que es básicamente aumentando la temperatura de la Tierra. Y para eso crean un montón de antenas e instalaciones subterráneas, volvemos aquí con los intraterrestres, y con eso han estado manipulando el clima, y ellos son los creadores de Tsunami de Chanes, del cambio climático, pues, bueno. Chuta. O sea, incluso para mí que esta película está basada en alguna teoría conspiranoica, en el sentido de que se explica el cambio climático a partir de la... ¿Por qué no? No sé si he escuchado algún autor que hable de alguna raza que esté alterando el clima de la Tierra para poder... es como, no sé, es como una raza... ¿cómo se llama la de David Icke? Una raza de reptiliano. ¿Cachai? Sangre fría. ¿Qué es lo que necesita? ¿Qué es lo que busca una serpiente y una lagartija? Necesita más calor. El calorcito, sí, ¿cierto? Ya, pues. ¿Cachai, no? Básicamente los buenos quieren crear un ambiente propicio para ellos. Y ahí este compadre se da cuenta de esta raza que vive aquí, ¿cachai? Que tiene puestos de poder, que está en varias partes del mundo, y empieza su lucha contra ella. Sí, pero bueno, aquí no es difícil, bueno, ya dimos los spoilers, ya, porque bueno, una película antigua, así que no... Sí, pues sí, paren su huevo. No contar el final, está bien, pero ahí pasa lo clásico, o sea, el tipo se da cuenta de que existen, trata de pedir ayuda, pero se da cuenta de que una no le creen, pero en el fondo sí le creen, pero tratan de encubrirlo. Y ahí aparecen los clásicos hombres de negro, lo empiezan a perseguir, y él se va dando cuenta de que en realidad el gobierno no sabe, pero hay una conspiración para encubrirlo. No, hay un segundo gobierno, hay un gobierno en la sombra. Peor todavía, sí, o mejor, según cómo se vea. Claro, ¿no? Están los humanos y el gobierno de los humanos, pero aquí volvemos al tema, como lo que habías mencionado tú con Salvador Freixedo, de que estarían las manos entre las manos de las tinieblas, ¿cierto? Entre las sombras gobernando. Entonces estaría el gobierno humano, que en realidad no se da cuenta que está siendo manipulado por este gobierno extraterrestre o por esta raza que está aquí en la Tierra con nosotros. Sí, pues, y hay unos pocos que saben, pero que tienen un pacto con lo del gobierno de las sombras. Claro, ahí está ese negocio, no sé, pues me imagino que cuando quede la cagada a ti te vamos a tener una casita para que puedas dormir tranquilo, no sé. Aunque dice que lo de la casita es mentira, esos también los van a eliminar. Claro, pero es una forma de comprarte por el momento, ¿cierto? Sí. Cuando quede la cagada tú vas a tener un puesto acá. Exacto, vas a tener un puesto a la ONU. Hay que le llegue nomás. Ya poniendo la agenda política Maverick adelantándose. Bueno, así que recomiendo mucho la película de Arrival. No hablo de la nueva del 2000 y tanto, sino que hablo de la de 1996, con el emblemático y pérfido Charlie Sheen en un papel muy extraño, no acostumbrado a lo que él hizo. O sea, todavía cuando se puede decir que hacía cine, de verdad. Hacía cine, sí, porque un papel de carácter, o sea, bueno, igual es como el personaje medio loco aquí, conspiranoico, que cree en los aliens, etcétera. Oye, pero no hay que olvidar que Charlie Sheen se protagonizó la película Pelotón del año 86. Sí, pues también, pues también estuvo ahí. Esa película es siquiera potente. Sí.
Mira, que no puedo seguir leyendo la entrevista porque se continúa en año 0, 302. Sí, porque ahí habría tenés que empezar a buscar el año 0 No, y las películas las revistas no las suben enteras. Porque ese es el chiste, porque tú la comprís, pues te suben una parte de la entrevista para que tú quedes con las ganas y etcétera. No sé qué más decirte, caballero. Yo cuando muere una persona de esa edad, tampoco lo siento tanto en el sentido de que ya vivió caleta. Sí. Escribió, fue respetado dentro del mundo de la ufología, participó en un montón de cuestiones, entonces no... O sea, malo que se haya ido porque tal vez podía haber publicado más, pero tampoco siento pena realmente porque, insisto, a una edad muy avanzada. O sea, hay gente que, no sé, un weón que muere a los 20, 30 años, ese weón me da pena. Bueno, es que entiendo tu posición, pues, o sea, es como que cumplió su... Eso es lo que voy a decir. Bueno, igual a mí me da cierta pena porque, claro, yo lo leía, he visto sus conferencias por internet. Sí, en YouTube te tiene hartas, parece. Bastantes, y no, el tipo era entrañable, o sea, te encantaba sin pretenderlo. Siempre hablaba con mucha convicción, era súper culto. Incluso yo me atrevería a decir, me hubiera encantado tener un papá así como Don Salvador Freixedo, porque era un tipo que sabía demasiado. O sea, yo desde ese punto de vista lamento su partida. Bueno, pero yo creo que Don Salvador también abordó incluso el tema espiritual, o sea, también abordó el tema de lo que supuestamente hay más allá de la muerte. Él decía que sí, cree que hay otra vida ya, pero no es lo mismo para todos. Y dice que es un proceso de la muerte, uno tiene que prepararse. Y yo creo que él se preparó. Sí, yo creo que también esa gente mayor ya en cierto momento en cierta etapa de su vida también se empieza como a preparar, a decir ya estoy cercano, o sea, tengo achaques, etcétera, para como que no lo pille, que es como que empieza a arreglar los asuntos, ¿cierto? A decir ya, la herencia y todas esas weas, es como que eso, ¿no? Sí, yo creo que de eso también por el hecho de saber que, por lo mismo que yo creo que alguna vez lo insinuó, lo tratamos en varios otros podcasts acá, de que quizás él cree que si hay algo que está allá hasta la fuente, pero hay unas presencias que son los arcontes que tratan de atrapar a las almas para obligarlos a reencarnar engañándolos, para así mantenerlos esclavizados. Y yo creo que él sabía de eso y se preparó para hacerle el quite a esos arcontes y ir a la fuente, que dicen que a muchos lo consideran que la fuente es Dios. Yo creo que Don Salvador Freixedo se preparó para ese momento. Bueno, y hay que recordar su tiempo que estuvo también en la iglesia. Este compadre era sacerdote jesuita. Jesuita. De hecho, los jesuitas se han considerado quizás de los sacerdotes de congregaciones más cultas que hay de todas. ¿Sabes lo que hay que esperar? Tal vez tenía lo que pasa con muchos autores, que estaba preparando algún libro, alguna publicación, y que al fallecer su familia, su esposa, su hijo, sobrino, lo descubran y lo puedan publicar. ¿Cachai? Sí, tal vez puede ser eso. Porque este compadre publicó hartos libros. Sí, Entonces bastante. me refiero que no sería raro que tuviera incluso, me atrevo a decir, tal vez más de uno en preparación. Sí, no, yo creo que probablemente en preparación, o no sé si inconcluso también Por puede eso. ser. Pero yo creo que sí puede tener mucho material ahí que quizás su familia en algún momento va a desclasificar. Ojalá que alguna editorial ahí se avive, y porque es por el bien de poder contar con alguna publicación nueva. Sí, no, y yo creo que el mejor homenaje que le podemos hacer a Don Salvador Freixedo es leyendo sus libros, sus publicaciones, y viendo en internet sus conferencias. Mira, estaba leyendo justo, me puse a mirar así la revista Año Cero, porque me llamó la atención esto, que creo que lo habíamos comentado antes. Un guardaespaldas 24 horas al día por si te abduce un ovni. Algunos famosos tienen manías tales como comprarse casas gigantes o los aviones, pero algunos tienen predilección por las ciencias ocultas, los fenómenos paranormales o la búsqueda de ovnis. ¿Quién serán esos famosos? Robbie Williams. Robbie Williams es rarito, ya lo sabíamos. Y si no lo sabías, ahora te lo contamos nosotros de manera rápida. Pero aquí la forma en que la redactan es como, me carga esa weá, es como la cuarta, pues. Mira, sí. eres un cantante de éxito que lo dejó todo, weá. Bueno, la cosa es que este compadre y también Jennifer López, John Lennon fueron tipos que tienen este miedo, incluso hasta Sting, Lucy Liu y otra gente de la farándula, que aparte de tener sus guardias para el fan loco, ¿cierto? También están pensando en una especie de protección contra una abducción. Ahora yo no sé de qué te va a servir, no sé, un guardia gigante, ex-marine, con una abducción extraterrestre, no sé qué, ahí... Sí, no. ¿De qué te va a servir, po? Yo
A no ser que quizás también tenga ciertas habilidades paranormales, que no sé hasta qué punto. ¡Qué brígido! Sí, Oye, qué interesante eso. Eso. Imagínate. Sí. Bueno, Tú tocaste eso mismo hace uno o dos podcasts atrás. Sí, de hecho, bueno, ahí podemos mencionar a Castro, a Hitler, a tu mismo amigo Pinochet. Fueron personajes que tuvieron algún tipo de resguardo psíquico. Sí, hoy está olvidando a tu compadre Donald Trump. No sé si Donald Trump, no sé, a él lo sacaste de molestarnos, pero los que yo nombré anteriormente, Maverick, sí se sabe por su biografía, por publicaciones que hay en torno a eso, de que se preocuparon de este tipo de cosas y tuvieron una especie de guardia, un asesor, ese es el tema, un asesor. O sea, pensemos en cualquier político que ya tiene su asesor, ponte tú, el que le ve los discursos. Y dice, ya mira, aquí, mire, vamos a cambiar acá, esta palabra es malsonante porque puede afectar a cierta minoría. Y también un asesor esotérico. Hoy día, my Führer, mire, el rojo no. Póngase la corbata café y use el, no sé, el vestón gris. También por eso, camarada Stalin, no es bueno que usted vaya a hacer su discurso visita a San Petersburgo, porque no, ahí puede pasarse. O esta noche, mire, va a haber luna llena o no sé, la estrella está en la cuarta casa de Acuario. Mal momento para el discurso, espere la otra semana, ¿cachai? Sí, o por ejemplo le dice, mira, haga este anuncio esta noche, ¿por qué? Porque va a haber una lluvia de estrellas, las Leonidas, y eso es un muy buen augurio, y la oportunidad es una vez cada 5 años. Sí, y es interesante eso porque muchos reyes europeos también se dejaban asesorar, bueno, estaba hablando sobre todo en el periodo medieval donde se creía más en estas cosas, se dejaban asesorar por sus astrólogos y por sus brujas o brujos personales en términos muy simples para cuando invadir un pueblo. Subo el ¿cómo se llama? El impuesto, qué sé yo, ¿cómo se llama esto que cobran los reyes? Está el impuesto también está, bueno... No el impuesto, claro. Me voy a la guerra o no, y ese tipo de cosas. Así que no sería raro que hoy en día existieran famosos que de pronto, no sé, pues imagínate acá en Chile, Piñera llamando a ¿cómo se llama? A la brujita Caramelo, ¿cómo se llama? No sé, a la Yolanda Sultana. Hola tía Yoli, mire, sabe que está la cagada ahora, siento las malas vibras, necesito la voy a contratar como guardaespaldas espiritual. Y ahí entonces la tía Yoli con una tijera al lado de que nos vaya bien, que cortando así en el aire, wey. ¿Cachai? Bueno, viste, eso es una parodia bastante tonta, pero sí lo encuentro interesante y hasta para escribir un libro. Incluso pienso está en un manga o una serie de anime, weón, donde se contraten, me hace pensar en Mob 100%, que es una serie de anime que tú no cachai, donde existen los psíquicos, etcétera. Pero qué buena guardaespaldas psíquico. Incluso nosotros mismos podríamos poner una visita ahí en, no sé, en La Cuarta, un diario bien respetable. Sí, se ofrecen servicios espirituales. ¿Cachai? Ahí se ofrecen el comandante y el almirante. Claro, le limpiamos la sombra, le leemos la estrella, la carta astral. Ahí le podemos hacer incluso predicciones numerológicas. Claro, igual. le espantamos a los demonios. Llame a este número. Y ahí, agencia espiritual, lo que habita en las sombras. ¿Cachai, no? Sí, eso puede ser. ¿Y qué es lo que hacemos después? Contratamos unas viejas, unos hueones que estén en un call center, ¿cachai? Entonces, y que lo estafamos. Entonces la gente, oiga, en mi casa suena, ya, yo le voy a dar. Y ahí la vieja saca su manual, así como cuando llamáis a estos hueones, no sé, pues de Microsoft. Sí. Tengo un problema con conectarnos a internet. Vio el cable, inserta el cable y luego está leyendo un mamotreto gigante, sí. Empiezan a consultar. ¿Vio la parte posterior del CPU? Sí, ya, inserta el cable y bla, bla, bla. Está bueno, ¿no? Deberíamos estafar y hacernos plata como Salfate, pero sin droga. Ay, sí. Sin pura macumba nomás. Sí, sin tanta cocaína. Bien. Son los guardaespaldas psíquicos, como dice. ¿Vladimir Putin tendrá algo así o no? Yo creo que sí. Mira, yo creo que Vladimir Putin es más escéptico. Siempre me ha dado la impresión que este compadre no como que no pesca mucho eso. Eso, como que me da la impresión a mí. Porque me equivoqué. No es que a mí me da algo parecido, pero me tinca que Vladimir Putin toma en cuenta ese tipo de cosas cuando ya tiene hechos que comprueban que existen. Yo creo que ahí ya como que mandaría a sus asesores a investigar. O tal vez es como estos hombres precavidos que dicen, mira, no creo, pero tampoco me afecta gastar unas lucas y tener un weón que me esté cuidando y me diga, ¿sabe qué? No vaya a esta manifestación porque va a haber un weón que no sé. No, sí. ¿Cachai? La CIA investigó ovnis en la Antártida. El gobierno británico clasifica una carta
la que hace referencia a un avistamiento ovni en la isla Decepción, en la Antártica, y la CIA se interesa. El 3 de julio de 1965, un grupo de 17 personas, 14 integrantes del destacamento argentino, y ahí la hueá es mula, y 3 militares chilenos, peor todavía, que estaban de visita. Esto es como un chiste, mira, si hay chilenos metidos ahí es porque ya no vale. ¿No? Y empezó mal porque mira, bueno, habían 14 argentinos y 3 chilenos. Ya el chiste está malo. Que estaban de visita provenientes de la base Aguirre Cerda, fueron testigos del avistamiento de las evoluciones de un extraño objeto luminoso en Isla Decepción. Más encima, Isla Decepción. Sí. Qué buen nombre. El ovni fue visible durante 62 minutos y debió ser impactante, pues el comandante de la unidad, a la sazón el teniente de fragata Daniel Alberto Perice, se convertirá con el, dice aquí, Timepo, me imagino con el tiempo, qué buena redacción, en un destacado ufólogo argentino. El destacamento chileno situado al sudoeste del argentino también pudo observar el extraño fenómeno, y lo mismo sucedió con los 5 británicos que desde su base antártica detectan una mancha luminosa que permanecería estática durante unos 10 minutos. Todos los testigos coinciden en afirmar que fue posible observar en varias ocasiones la presencia de un extraño objeto que se desplazaba por la zona volando en zigzag. La carta, ahora desclasificada, está dirigida a R. A. Langton, por entonces ministro de Defensa, y está firmada por el célebre expedicionario antártico Sir Vivian Fuchs, el primero en cruzar el continente helado en 1958. Fuchs afirma que, tras interrogar a los testigos en la base británica, constató que estos habían visto efectivamente el misterioso objeto volador, pero no habían reportado el avistamiento a las autoridades por considerarlo de escaso interés. ¿Cuántas veces ha pasado eso? Ahí está la carta, ahí la muestran escaneada. Sí, o sea, ahí está el documento. Está buena, ¿eh? British Antarctic Survey, el 22 de octubre de 1965. No sé si lees la carta, aquí está. ¿La leo, no? Ya, porque mira, ahí se menciona la base chilena también. Sí. Ya, vamos a leer la cartita entonces. Estimado señor Langton, el 12 de julio de este año, la base British Antarctic Survey en la isla Decepción, y ahí da incluso las coordenadas, informó lo siguiente, que cito según lo solicitado. La base argentina en la isla Decepción observó una luz de colores y en movimiento el 7 y 20 de junio y el 3 de julio. La base chilena, también en Decepción, hizo observaciones similares en las dos últimas fechas. Una luz roja, verde, amarilla, parpadeante fue observada desde la base británica a las 2300 Z en el 2 de julio hacia el norte. Se había movido rápidamente en 2 oleadas desde el oeste. Luego retrocedió a lo largo de ese curso durante una corta distancia antes de regresar de nuevo al norte, donde permaneció estacionaria durante unos 20 minutos. O sea, si le damos peso a lo que dice la carta, es super heavy. Se mantuvo estacionaria 20 minutos, o sea, 20 minutos. O sea, se detuvo ahí. Se detuvo como un helicóptero. Sí. ¿Ya? Creo que debería comentar que nuestra gente en la Antártica no consideró el evento lo suficientemente importante como para hacer comentarios hasta que se lo pregunté. Solicité información debido a la presión de la BBC, la NBC y la prensa que actuaba en base a un boletín de noticias distribuido desde Argentina. Muy atentamente, firma B.E. Funch. No pasó lo mismo con los argentinos, que inclusive redactaron una nota informativa que recogió la prensa del país. Lo curioso es que ahora la CIA se muestra interesada por saber qué pasó con esas lejanas fechas en la isla de Decepción. La Antártida siempre ha despertado interés en los ufólogos y bueno. Oye, pero mira, a ver, ¿por qué es interesante esto? Primero, ver un objeto volador no identificado, por ejemplo, Concepción, en Santiago, qué sé yo, sabemos que existen rutas, ¿cómo se llama? Aéreas. Sí, ahí pasan los aviones comerciales. Claro, sí. Pero en la Antártida, compadre, ruta aérea en la Antártida. Sí, no, de hecho la presencia es meramente militar allá. Exacto, sí. Y por eso es súper anticipada, se sabe, o sea, no va a llegar simplemente, no puede llegar un avión particular y aterrizar, sí, bueno, así como voy a aterrizar por aquí, sino que son pistas que están controladas por militares, sí, o por privados, pero que se conoce la ruta, o sea, se sabe con mucho tiempo de anticipación que van a llegar. Y se sabe que es mucho más difícil
ver un objeto no identificado en la Antártida que verlo en los cielos de Perú, de Santiago, de Bolivia, de Nueva York, donde sea. Porque hay un montón de rutas aéreas y un montón de cosas volando por ahí. Sí, pues, además tenemos que tener en cuenta que hay 3 delegaciones de 3 países diferentes que fueron testigos del ovni. Sí. Son los británicos, los argentinos y los chilenos. Sí, por eso voy a dejar el link abierto porque quiero investigar más, me pareció súper interesante. Militares y científicos reportan un ovni estrellado en la Antártida. Algo extraño aconteció durante la campaña nacional. Mira. Bueno, por eso uno cuando lee esta revista de pronto tiene que encontrar el link o como las noticias y de ahí investigar y picar empezar a picar, porque no quedarte con lo que te muestra aquí, ¿no? Sí, no, porque por ejemplo, mira, el año cero igual tiene cierta credibilidad, me parece. Sí. No, pero por eso yo la tomo como en el sentido de como un diario. O sea, por ejemplo, el diario de las noticias, voy al Publimetro, ponte tú, y me dice, se vio ovni en Antofagasta. Ya, me quedo con lo que aparece ahí, pero después voy a los diarios de Antofagasta, ver si hay algún reportaje. Después, no sé, pues, a ciertas entidades ufológicas. Antofagasta tiene un grupo de ufólogos que tiene su página web, así como está Ion, etcétera, y empieza a buscar ahí. Y ahí empieza a picar, ¿cachai? Buscar las fuentes, donde es el origen de la noticia. Y por eso es bueno usar esta revista en ese sentido. ¿Cachai, no? No para tomar la revista, uy, y quedarte con eso lo que te dice ahí, uy, es verdad, oh, qué terrible. Oye, no sé si pasar al segundo tema o lo bypaseamos y seguimos con la revista Año Cero, ¿no? Lo del tema de lo que está pasando en Chile, que se escapan lo que nosotros vemos en realidad. Bueno, quizás podríamos relacionarlo con el tema conspiranoico, pero eso ya sería como ir un poco demasiado lejos. Sí, yo la verdad que no. Es que mira, lo que pasa es que estamos todos en realidad un poco ya hartos con este tema de... Yo estoy chato, estoy re podrido con toda la gente en las calles me tiene podrido. Es que mira, yo tampoco quiero... Es que mira, yo estoy pensando ahora que si empiezo a hablar de esto sobre quizás el especular el génesis de las protestas allá en Santiago, inevitablemente podría caer en una cuestión política, que es lo que yo quiero evitar. Sí, pues aparte que todos tienen su punto de vista y es bastante válido en el sentido de que todos podemos pensar y expresar, pero también hay gente que no se lo toma tan así, que este weón no es comunista, sí, facho, entonces, y claro, se va al extremo. Y ahí van a pasar ahí, no sé, por más que nos queramos volver neutros, no va a pasar eso, y por lo tanto... Lo que está pasando ahora en Chile, claro, es lamentable y lo único que queremos es que se termine luego. ¿Por qué? Porque se está creando más inseguridad. Mientras haya más protestas, aunque sean pacíficas, igual va a crear inseguridad porque viene lo pacífico, después van a venir los disturbios y va a llegar la inseguridad, saqueos, disturbios. Y el tema está que mucho weón ladrón o mucho weón que simplemente quiere destruir la adrenalina de estar corriendo y la lagrimógena, etcétera. No estoy hablando de la gente que se manifiesta tranquilamente, que estos locos que cantan y su rollo artístico, todo bien con eso, pero me refiero a que los buenos que andan robando y el anarquista mongólico que quiere puro romper aprovecha las concentraciones grandes, porque a ver, si van 20 pelagatos, que son ponte tú los que queman una wea, van a quedar en evidencia si están solos, o sea, los pacos los van a rodear, pero si estos 20 pelagatos están entre 1000 personas, entre 2000 personas y van, dejan la cagada y se esconden, eso ocupan para esconderse y la marea. Es que mira, ahí pasa un fenómeno bastante, como digo, particular. Son 20 o 30 pelagatos. Ya, si voy a poner como mucho 50. Esos son los primeros que se toman la iniciativa y van a sacar, ya mierda, vamos a hacer pedazos de el Falabella, el Ripley, después el supermercado. Después lo van a seguir los oportunistas, que no son como delincuentes, pero que son una masa, que estos pueden ser fácilmente 50, 100, 200 o incluso miles. Y estos tipos son los aprovechadores. Claro, y que básicamente prende ahí. O sea, si no hubiese estado esos primeros 20, que son los iniciadores, este compadre no tiene suficiente valor, ponte tú, para atreverse a saquear. Así que sigue su camino. Son gente, aunque no lo crea, gente común y corriente que no tiene antecedentes penales. Claro. Y eso llegan ahí y esa masa empieza a saquear y eso ya se desata. Si no hay carabineros o una fuerza pública más o menos contundente, va a ser incontrolable y ahí queda la escoba. Por eso yo es el único pero que tengo con el tema de las marchas, que ya fueron suficientes y se mostró ayer con esa cantidad impresionante de gente. Pero el problema está que se prestan de manera involuntaria a que hueones aprovechen para saquear, romper, etcétera. Sí, bueno, también hay que también indicarle hasta responsabilidad al gobierno de Piñera y sus ministros, porque han nacido, no pueden captar los otros programas en YouTube, dicen que son ineptos y es verdad, han sido inútiles porque no han sabido, ellos nos llevan hasta ahora y no solamente este gobierno, sino todos los demás gobiernos, hasta donde estamos, y han tomado malas decisiones y las buenas decisiones las han tomado tarde. Sí, no, sí, estamos de acuerdo con eso. Si el tema es que también, bueno, necesitamos calle y un puto supermercado después comprar. O sea, si seguimos con la anarquía, el caos y la destrucción,
Imagínate la gente de Santiago, no sé cuántos metros ahora, y es la misma gente la que caga, Sí. porque el weón con plata no lo va a sentir, tiene auto y Sí, si tiene que gastar más plata no le da lo mismo. Sí, pues, Pero el que tiene que tomar metro, porque tiene que, no sé, viajar 10 estaciones, ese weón lo va a sentir, porque va a tener que tomar 1, 2 micros, levantarse a las 4 de la mañana por la distancia, y es el que está cagando. No, sí. Si el de plata se caga la risa y dice, ah, bueno, no importa, tengo plata, qué sé yo. Sí, pues sí, además, bueno, con quemar las estaciones de metro se perjudica a miles de gente. Ahora, lo único que se puede decir que ahora está haciendo investigaciones, porque cuando empezó esto la semana pasada en Santiago, fue como simultáneo. Se empezaron un vándalo, como dijo el Fernando Villegas en su podcast también, que el vándalo destruye lo que tiene a mano. Pero los sospechosos que se fue simultáneo, estaciones de metro. Como coordinado. O sea, coordinado, incluso estaciones de cobraje de peaje en varias carreteras simultáneamente también se fueron destruidas y atacadas. Y eso hace pensar que fue un plan muy bien elaborado y organizado por una fuerza desconocida que está esperando a que el gobierno metiera la pata y ahí se mandara una cagada. Que no tuvieron que esperar mucho. ¿Y cuál fue este error que cometió el gobierno entre muchos? Subir el pasaje de los metros. Perdón. Ese fue el dedo que necesitaban para provocar el efecto dominó, pum, y eso rebotó hasta a nivel nacional. Sí. Y eso es lo raro, porque dicen que le prendieron fuego a varias estaciones del metro que son hechas seguras, o sea, están hechas con materiales para evitarlo que se incendien o que haya combustión de cualquier tipo, porque va a haber grandes cantidades de gente. Pero sin embargo, la gente que provocó los incendios en los metros sabía esto y lo hizo con materiales combustibles para provocar el incendio. O sea, hay gente que sabía lo que hacía. Incluso, según un fiscal, no me acuerdo cómo es que estaba, me llegó al celular una información de que hubo incendios en estaciones, en centros que tenían conexión eléctrica, donde ahí la gente no va, o sea, la gente no tiene acceso ahí. Sí. Pero sin embargo, eso fue lo que se incendió. O sea, gente que sabía que incendiando esos paneles eléctricos se iba a provocar un incendio y una falla a nivel masivo del metro. Bueno, escuchaste hoy día en la mañana que estaban diciendo alguien de Rusia que estaba acusando de que habían cuentas falsas en Facebook y en redes sociales y que esos buenos estaban incitando a la población chilena, bla, bla, bla. Sí. La hueá conspiranoica, Sí, ¿qué tiene que ver los rusos, weón? Bueno, es que los rusos a lo mejor captaron algo, no lo sé, no está esa... No, pero suena muy raro, sí, eso es verdad. lo que quiero decirte. Bueno, es que eso es lo que pasa un poco como lo que vimos en la guerra, o sea, no sé si es una guerra, esto no fue una guerra, pero aquí empiezan a salir las noticias falsas y empiezan a salir mentiras. Ah, las fake news, sí. Exacto, y ahí es muy difícil en un primer momento lograr identificar qué es lo verdadero y qué es lo falso. Ahora, igual Piñera provocó, le hizo muy flaco favor a su propio gobierno, a la gente, al decir que estamos en una guerra contra un enemigo peligroso. Fueron palabras bien... Y a mí me dio la impresión, ¿no será que Sebastián Piñera desea una guerra en ese momento? No, es que yo no creo que yo creo que ningún político sea tan ahueonado para desear esto. Sí, quizás buscaban algo mínimo, ponte tú una mega protesta, pero no la cagada que quedó acá. No sé, yo la noticia incluso de repente me tenían tan podridas que apagaba la tele porque, bueno, ese es otro tema a discutir también, tan discutido, valga la redundancia, últimamente, de los medios. Claro que CNN miente, claro que Chilevisión y Mega miente, claro que lo que habita en las sombras miente. Sí, todos mienten, todos mentimos. Sí, estimados y respetados, queridísimos punkerianos, todos mentimos. Sí, pues falta un meme con la cara del Dr. House que diga todos mienten y todos se acabó la lecera. Claro, sí, bueno, entonces puta, te podías ir a leer el mostrador, ¿cachai? Y buscar otros medios que son más incisivos o apolíticos, en teoría. Yo no estoy muy de acuerdo con eso. Porque siempre hay una línea editorial, ¿ya? Sí. Porque hay cachado que hay gente que cree que existen los medios de información apolíticos. ¿Tú puedes creer que exista un periodismo 100% objetivo? ¿O 99% objetivo? ¿O 90% difícil. Objetivo? Muy difícil. Es que tal vez el único medio, no sé, alternativo que puede tener cierta credibilidad quizás sea Ciper Chile. Centro... Ciper, sí, ya. Eso puede... Pero igual Ciper tiene una línea. Sí, o sea, mira, si finalmente esto lo estudia la fenomenología. El hecho... Cuando el investigador pisa el bosque para ir a investigar la ranita, ya está alterando el medio porque está entrando en el ecosistema de la ranita, ¿cachai? O sea, la ranita va a verse alterada porque lo va a escuchar, lo va a sentir, qué sé yo. O una cámara. La cámara no puede enfocar en 360. No. Y yo con el hecho de que ya enfoque, yo estoy decidiendo qué enfocar. Yo estoy eligiendo ya, voy a mostrar esto. Ponte tú. Voy a mostrar a estos buenos destruyendo, pero todo lo que está alrededor de la gente cantando, danzando. Sí. O sea, siempre existe eso. Sí, pues a mí también me llegó una noticia de TVU, donde denunciaban para un camarógrafo y un reportero que decían que en Concepción están a una manifestación pacífica en la noche y están conversando los dos, pero con las cámaras apagadas.
Y después cuando pasó más de una hora y la manifestación pacífica terminó y empezaron los disturbios, ahí el camarógrafo encendió su equipo y se pusieron a reportear. Y la gente lo empezó a funar, ¿cómo es posible? O sea, Sí, están pues. mostrando los disturbios y no mostraron todas las 3 horas antes de la manifestación pacífica. Y eso Sí. ahí lo funaron, eso que pretenden los tipos. Sí, por eso yo lo que hacía, iba pinchando por varios canales, leía los distintos diarios y como te digo, distintas páginas web, como dice Maverick Zipper, el mostrador, tener varios puntos de vista. Porque tampoco podéis negarte, o sea, porque ¿cuál es el otro punto? Ir a estar metiendo, tú no podés estar metido en medio de la marcha siempre para estar informado al 100%. Sí, pues debería ser muy difícil. Ayer están reportando la marcha en Plaza Italia de como 1 millón de personas ahí. Claro, Un mar de gente. Oh, no. Y si estáis en una región no podéis ir a ver la realidad Santiago, tenéis que verla de algún, y para eso tomas varios prismas, los ves de un canal, pincháis en otro, ves en el diario, etcétera. Pero estamos cagados y finalmente necesitamos los medios Sí. para poder enterarnos. Lo que uno puede tener ahí es elegir, decir, ya, este miente menos que este es menos facho que sí. este es menos, etcétera. Exacto, y tampoco te basta, como tú decías, ir tú personalmente a No. la protesta donde las papas queman para comprobar si es verdad o no. Claro, en la práctica no podía ser siempre eso. Sí, ¿sí? Tal como dice, al final nos quedamos con un poco lo que dijo alguna vez, quizás, creo que lo dijo William Shakespeare, dice que en este mundo tan relativo nada es verdad ni mentira, todo depende del prisma con el que se le mire. Sí, sí. Y lo que ya para ir cerrando, lo que te tema, como Sí, sí. tú lo dijiste, a mí me da lata, me tiene chato ya la gente, bueno, en general me tiene chato, weón, porque mira, puta, es que peleagudo, porque quizá Sí, cuántos weón. mujeres nos voy a echar encima. Exacto, no meter en política acá y capaz que nos lleve un misilazo. Claro. ¿no? Porque para mí me llama mucho la atención que ya hay gente ya de protestar, Sí. ya que está bien, un derecho legítimo, Está bien, sí, constitucional, Por la... pero de repente no le estarás llevando al extremo de ir a cada puta marcha, a cada puta hora, o estar a las 3 de la mañana en una población donde no hay cámara, donde no hay medios, donde ni siquiera hay policía reprimiéndote, tocando tu cagada de cacerola Mm. y quemando neumáticos, no cuando más encima hay toque de queda, ni siquiera va a pasar un auto militar. ¿Qué es lo que hay ahí? ¿Contra quién? Porque a ver, si yo protesto y hago ruido y le pego a la cacerola, quiero que me vea y los políticos Sí. y con mi pancarta y en la tele decir Piñera renuncia y todo eso, pero cuando no hay una cámara, cuando ni siquiera hay un policía para que te reprima, ¿quién está viendo eso? Nadie. Y pasó un montón de lugares, weón, aquí en esta región y en otras partes, o sea, es absurdo, ¿cachai? Otra, pues, no sé, pues, el sentido común, va a ir a Plaza Italia, no sé, pues, weón, 1 millón de personas más. Buena gente que va con no sé, una guagua de 2, 3 años, weón, con un coche en medio y se le cae el coche y la guagua se aplasta. Puta, sentido común, pues, Sí, weón, si pues. sabéis que van a haber lacrimógenas o va a haber residuos de eso, o después va a quedar la cagada, o va a haber una... Entonces, ¿para qué te vayas a exponer con guagua? Exacto, con hijos, o sea, o por último anda, como dice Batman, tienes que estar atento a tu alrededor. Ya, anda, si la protesta se ve pacífica, ya anda, pero tienes que estar atento. Cuando empiecen los disturbios, tú ves gente con apariencia o con una actitud que está esperando que algo el ambiente cambie para empezar a hacer destrozos, ándate de ahí, Un weón que lárgate. está con su chuzo, con Sí. el diablito, mirando así como un pollo al jugo Sí. las puertas metálicas del Santa Isabel, Sí, que po. es de bueno, acechando como un buitre. Claro, po, no sé. Cuando ve a un tipo que se está ahí con pinta sospechosa, que está de repente ponte todo un rincón ahí afuera de un basurero, se empieza a cambiar la ropa, se pone ropa oscura, se pone una capucha, chuta. Eso, se viene la Sí. batalla. Yo lo que digo, paren su huevo y ya, sí. Y también hay que ser realistas. Por más que hagáis una destrucción tremenda y juntéis 25.000 millones y incluso vengan los extraterrestres, como tenía miedo la esposa Piñera, a protestar con nosotros, va a cambiar y el gobierno te va a dar ni siquiera te va a dar el 50% de lo que tú querís, ni cagando. No, o sea, ya la primera propuesta fue un maquillaje y estaban dando como el 10% de lo que se pedía. Y ahora con el cambio del gabinete, weá, y al final nunca van a haber cambios ya. ¿Son buenos? Sí, estoy de acuerdo. Puede ser. Pero que realmente vayan a cambiar esto, Sí. que la desigualdad vaya a disminuirse considerablemente, No. que la educación vaya a mejorar, que la FP... Sí, no. eso a corto Eso plazo no va a pasar. No, ni a un largo plazo. No, es que al final inevitablemente todo se va a reducir a un tema político. O sea, como bien lo dijo el Fernando Villegas, aquí lo que pasa es que el gobierno de Piñera están todos muertos de miedo y se ven obligados a dejar su hoja de ruta, su programa de gobierno, y van a tener que empezar a pescar el programa de gobierno de la oposición. ¿Mm?
que son más que nada la nueva mayoría, y todo lo posible le está diciendo, ya compadre, usted no puede seguir con su gabinete, va a tener que cambiarlo y va a tener que pescarnos nosotros, si no la gente va a seguir protestando. Y Piñera, ya, pero por un lado Piñera está quizás peleando contra su ego y también viendo la posibilidad de negociar con la oposición, porque es verdad, tiene que empezar a ceder, tiene que empezar a ver, chutas, es verdad, tengo que aplicar políticas diferentes. Pero al mismo tiempo no quiere perder, no quiere verse como el primer presidente que cedió o que va a salir trasquilado de esta crisis. O que va a quedar como un tirano de mierda también. Exacto, no quiere pasar a la historia. Si supone tiene un ego del porte de aquí a la luna. Exacto, no, yo creo que no va a renunciar, al menos no en el corto plazo. Piñera no lo va a hacer, no quiere ser el primer presidente desde la vuelta a la democracia que tuvo que renunciar o a ser destituido. No va a pasar eso. Va a tener que empezar a negociar, a ver las posibilidades. Y como dicen otras personas, va a tener que como digo, pero dicen que la gente que lo conoce que es terco el tipo de Piñera. Como no escucha mucho a sus asesores. Sus asesores le pueden decir una cosa, haga esto, puede ser sensato, pero Piñera dice, no, voy a hacer... aquí mando yo. No, quiero que esto sea blanco. Señor presidente, aquí tiene que ser negro. No, es blanco, punto, ya, y chao. Y por eso que el gobierno está como está ahora y ha metido la pata. Me acordé de esa weá de la película... Esta weá, ¿cómo se llama? Donde trabaja este negro culiado. El Will Smith, de los extraterrestres, ¿cómo se llama? ¿Cuál es el Día de la Independencia? El Día de la Independencia, weón, porque exageraban tanto. Señor presidente, acá rato decía, señor presidente, ¿qué opina usted, señor presidente? El señor presidente. Y weón, todo el rato así, pero una weá enfermante. Ya, sacamos este tema de mierda porque ya está demasiado podrido con toda la weá que hay en la tele y la gente y sus cacerolas de mierda y todo, y los políticos de mierda, porque tampoco es que esté a favor o sea un chupapata de este gobierno de mierda que vale verga, lo mismo que el presidente y todos los sacos weas que están ahí, que ganan como cerdos, ni cagando va a estar a favor de esa basura. Pero tampoco podemos tirar una bomba atómica y matarla a todos. No, porque ¿qué solución dice? Ya, que cambié, Piñera renuncia. ¿Y qué van a venir? Jesús, el Salvador. ¿Qué weón va a ocupar el papel para decir? Un Mesías. Claro, soy un ser de luz, les traigo la respuesta a todos. Exacto, y va a llegar aquí a esperar que otro tirano o algo así que diga, aquí tiene a su Salvador, aquí los saque que pongan, lo van a hacer pico y van a decir, renuncia, insertar nombre del weón elegido. ¿Sí o no? Sí, no, con sacar el gobierno no va a cambiar en nada. Nada, o sea, ya sacáis a Chadwick, ponía a otro weón. Va a ser la misma mierda, si al final es una ilusión. El mismo sistema, si al final no... es verdad, ya dice que cambia la constitución, ya, pero para hacer una nueva constitución eso toma incluso años. No, si se necesitan soluciones inmediatas, sí, pero los resultados no se van a ver a corto plazo. Eso va a pasar meses o quizás años, ¿no? Y la gente tiene que aceptar eso. Sí. Ya, cambiemos de tema. Sí, salgamos de este tema, si no vamos a terminar con derrame cerebral. Sí, agarrándonos a combos con todo. Oye, está bueno esto del año cero. Mira, aquí dice, hay una base extraterrestre en el Ártico. Espacio Misterio ha tenido acceso a un documento de la NASA que reabre el caso del USS Trepang. Este submarino nuclear estadounidense navegaba por aguas del océano Ártico cuando obtuvo estas increíbles imágenes. A ver, las imágenes que ustedes no van a poder ver. No, es un prototipo. Pero está en... todo va a vender su cagada canal de YouTube. ¿Cómo se llama? ¿Ese es español o no? No, sí el nombre, pero no hacerle publicidad. Mira, estaba el almirante Maverick ahí. Bueno, eso puede que encontraron un prototipo sumergido. Como una especie de nave, esa weá que está ahí. De origen nazi parece, Claro, bueno, los nazis mandaba a hacer para esta weá. A ver, next. El proyecto, puta, no he podido ver esta serie, no he tenido tiempo. Yo la he visto, sí es buena. Es que ese actor yo lo vi en Juego de Tronos, el Juego de Tronos, ese... Y también lo estoy viendo en los Peaky Blinders. Peaky Blinders es una serie buena que veo, este weón hace gitanos brígidos. Creo que terminó la primera temporada, pero me faltó ver el último capítulo. Ya, pero ¿y qué tal? ¿Es entretenida o no? Como para verla. Mira, sí es entretenida porque salen ese aboca interpreta a Allen Hynek y está trabajando con un teniente coronel, no sé el nombre, pero un miembro de la aviación. ¿Ya? Está como la contrapartida de la parte científica y está también el miembro de la aviación que como que lo apoya, lo asesora. ¿La recomienda o no? Yo sí la recomiendo porque muestra cómo Allen Hynek escucha los casos de abducciones, de este avistamiento, y él siempre lucha por encontrarle una explicación científica, pero más abocado. Pero de repente llega un momento que llega un momento que empieza a ver en primera persona avistamientos tan brígidos que él por otro lado empieza a dudar y al mismo tiempo a investigar.
qué está pasando aquí. Y empieza a haber cada vez más, hay una conspiración de tipo gubernamental, militar, y él se está preguntando, pero ¿por qué hay una conspiración para encubrir qué cosas si todo se supone que tiene una explicación científica? Y eso como que lo empieza a desequilibrar en cuanto a sus creencias. Sí, yo cacho que, como te decía, voy a esperar a poder descargarla en buena calidad en internet y verla. Lo que pasa es que, por ejemplo, yo no puedo seguirla cuando la dan en la tele por el horario. Entonces tengo que buscarla, descargarla y poder verla cuando se me cante el orto. ¿Son las abducciones fruto de experimentos del servicio de inteligencia? Concha. A ver qué más hay por aquí. Me da miedo el guan que está en la tele, el pelo que tiene, que miedo. ¿Cómo va la tele así? La conspiración de Marte. Aparece un ovni en plena emisión en directo de los presentadores quedan atónitos. Hay envía extraterrestre en el Encédalo, la central de los humitas. Huella extraterrestre en nuestro mundo. Ahora te decimos dónde encontrarla. Un suizo construye un omnipuerto en Argentina. Ahora la noticia empezaban a cambiar. Los titulares es como Hitler murió en Argentina, ¿cachai? Me aparece Elvis está vivo. Está en Ushuaia. Después van a decir que Jim Morrison también estaba carreteando donde en Brasil. Una bola así. O pasamos a la sección concurso. Sí, podemos pasar a... Es que no sé cuánto tiempo llevamos porque mira, estoy grabando con este nuevo programa. Me imagino que esos 2121 serán 21 minutos. ¿Tampoco, mami? No, tiene que ser más de media hora. Mira, empezamos a grabar antes de las 6 y ya van a ser un cuarto para las 7. Si le hago caso a mi reloj y que eso tiene que estar atrasado en casi 10 minutos. Sí, pues no tengo idea. Mira, podemos hacer un pequeño break y de ahí podemos seguir con el concurso. Ya, a ver, yo no sé si... es que este programa que estamos usando ahora, Maverick, nunca lo he usado antes, entonces no sé si aprieto ahí. A ver. Bueno, continuamos después de una pausa y un acalorado debate que tuvimos fuera del búnker. Sí, exacto, que no, por razones obvias, no vamos a continuar aquí. Sí, no podemos poner esa wea acá porque 25.000 dislikes. Vamos con la última parte del programa, Maverick. Sí, vamos a el concurso. El concurso. Vamos a ver si funcionó o no. Bueno, como ya podrán recordar algunos, habíamos hecho un concurso en el último podcast que era Cambio Climático, Demonología y el Joker sin spoiler. Esto a partir de una persona que comentó en YouTube de que leyéramos los comentarios igual de YouTube, que era válido, así que lo escuchamos al pueblo nosotros, a diferencia de otras personas. Sí, exacto, nosotros le damos cabida a las propuestas de la gente. Sí. No necesitamos que vengan a ver disturbios. Que vengan a hacernos mierda el búnker para escuchar. O que nos rodeen 1 millón de personas exigiéndonos más que cumplamos las promesas. Ya, vamos a leer entonces algunos comentarios de YouTube. Mariano Orlando dice: muchachos, ¿cómo están? He pensado en ustedes con lo que ocurre en Chile. Fuerza y espero que no les ocurra nada. Saludos desde Argentina. Más encima desde Argentina. Sí, Basgal dice: buen tema el del cambio climático. Eso sí, si pueden vean cómo mejorar el audio. Ese no lo vamos a leer. Hasta ahí nomás. Sí. Y dice Chancla Chua dice: pero que el cambio climático es una conspiración comunista. Carita triste. Matemático dice: dejo el like ahora y me lo bajo para escucharlo mañana en la ventana que tengo en la U para avanzar a una presentación. Pero la verdad que tenemos que leer la historia. Sí. Ya, Maverick, ¿alcanza a leer tú? Sí, ahí está. ¿Agrando más las letras? Sí, ahí está perfecto. Oye, tenés que hacer clic en leer más porque creo o no es tan largo. Sí. Ahí está. Dice Felipe Rodríguez, hace una semana, dice: mi historia. El 2008, con unos 12 o 13 años, unos meses después del fallecimiento de mi abuelo, en la casa donde vivía con ellos, yo esa noche estaba solo y justo en una pieza aledaña a la mía siento un golpe fuerte y al ir a revisar encontré una muñeca en medio de la pieza con un florero en los brazos, entre paréntesis, muñeca que se movió desde la cama hacia la mitad del lugar y florero que cayó sin romperse desde una repisa. Postdata, esa pieza era la ex oficina de mi abuelo. Postdata, saludos. Sí, ya, ¿y hay una historia? A ver. Damián Muñoz dice: una noche del año pasado me fui a dormir como cualquier noche y empecé a tener una pesadilla sobre una discusión que tuve con un familiar. Me tomó el brazo y en ese momento me desperté. Eso es lo que mi cerebro me hizo creer. Y podría jurar que escuché su voz y me volví a despertar, pero esta vez fue real y me asusté bastante. Y ahí dejo la historia inconclusa. Te dejo esa más cortita a ti. Ya. Yo leí harto lo de Salvador Fricción. Ahora es mi turno. Así es. Ya. Ahí viene. Turbinax dice: mi historia es un poco larga.
Alrededor de cuando tenía 7 años, yo y mi primo estábamos jugando Super Nintendo y mi madre estaba en el piso de abajo en la cocina. Cuando escuchamos unos gritos de una mujer, pero con una voz grave, y otra mujer leyendo la Biblia en voz alta. Esto era al lado de mi casa y eran mis vecinas. El ruido fue tan alto que todos los vecinos salieron a ver y hasta llegaron los carabineros, pero llegaron a mi casa pensando que el ruido era aquí. Mi madre les dijo que no ocurría nada, pero no dijo que eran los vecinos. Tiempo después en mi casa se empezaron a escuchar pasos, canicas cayendo por las escaleras. Una vez a mi hermano siento que alguien le presionó el pecho fuertemente y lo único que pudo hacer fue gritar, mamá. Esa noche mi hermano durmió con mis padres, él tenía 15 años en esa época. Unos días después, mientras yo dormía, sentí a alguien al lado mío y cuando abrí los ojos vi una niña, pero con la cara demacrada. Cuando grité, mi hermano vino corriendo esa noche, yo dormí con él. Pasaron unas semanas y nada ocurrió, pero una noche mi hermano me despertó frenético. Al ver que no despertaba, literalmente, me despertó de una patada y me dijo que la casa de al lado se estaba incendiando. Yo no le creí, pero cuando vi por la ventana a los vecinos con mangueras y el humo, salí corriendo a la calle. Todos los vecinos con mangueras y baldes apagando el fuego. Mi padre y los padres de mis amigos rompieron la puerta con una masa y sacaron a mis vecinas. En esa casa solo vivían una señora de edad y su hija. Ya pasados los días, supimos que la señora inició el fuego y quería matarse con la hija en el fuego, y que antes de todo esto, su hija estaba jugando con la ouija con unas amigas. Jamás pensé que viviría un exorcismo en la vida real. En casa mi madre puso cruces con ají rojo en todas las puertas, ya que en el sur se dice que esto corre al diablo. Ahora tengo 25 años, las vecinas vendieron la casa hace 8 años atrás y se fueron al sur. Nada acá ha ocurrido, pero cuando sacamos las cruces de la casa se volvieron a escuchar las canicas en las escaleras y hasta el día de hoy suenan, pero solo eso. Me van a disculpar si... dice, chicos, lo que les escribí es todo real. Mi familia siempre ha tenido contacto con lo paranormal. Creo que por ello desarrollé un gusto por temas como este. Aún tengo otras historias que me han pasado, pero se las dejaré en el futuro ya que son anécdotas muy buenas. Sigan con su podcast que siempre los escucho, ya sea en la pega o en la casa de noche. Saludos. Chucha, lo escucha en la casa de noche mientras las vecinas están en su aquelarre ahí, Sí. en su máxima expresión. Creando ambiente oscuro. Oye, interesante la historia. Sí, eso tiene... Bueno, me disculpa, bueno, es que lo que pasa no hay mucha redacción ahí, así que... Sí, pues faltan puntos, comas, tildes. Así que por eso el ritmo, a medida que yo iba leyendo, cometía errores y a veces se perdía, pero tal cual la historia se entiende. Sí, se entiende la historia. Y claro, suena bastante a estas historias típicas de, no sé, por los vecinos extraños. Aparte menciona lo de la ouija. No sé, para mí me suena un poco también incluso hasta brujería por la relación entre la abuela y la nieta y toda esa cuestión. Es que ya viendo la presencia del juego de la ouija, ya eso tiene un componente pesado. Ojo, lo de las cruces con ají rojo, Sí. no lo había escuchado la verdad antes. Yo había escuchado la cruz de parque, Sí. ¿cierto? Se puede sacar esos palitos amarrados con una... Lana roja. Lana roja, exacto. Eso Sí. también lo había escuchado, pero eso ají rojo, Sí, eso también para mí es nuevo. sí. Yo pensaba que al diablo le gustaba lo picante. Pero interesante. Ah, ya sí. Ya. Eh, ¿Quién lee esta tú? ya. Michael Sandrino Orellana Solís dice: Bueno, acá les dejo mi experiencia. En el año 2017 estaba trabajando en el puerto con mi hermano mayor. En uno de esos turnos me tocó desembarcar plátanos. Estaba sin mi hermano en ese turno y algo me picó en la mano derecha. La cosa es que fui a dar al IST y quedé hospitalizado. En el transcurso del día estuve bien, pero al día siguiente me agravé quedando casi en estado de coma. Sin saber mi hermano, solo mis padres y mi esposa. La cosa es que mientras estuve en ese estado, mi sobrina, cuando iba en camino a su casa, sintió que la llamé y al girarse me vio parado en la esquina con un brazo en alto. Nunca se ha acordado cuál. La cosa es que si bien ella sabía que era yo, dice que le pareció extraño porque mi rostro no se veía. Dice que mi rostro emitía luz. Era como si un foco estuviera atrás mío. Ella me saludó y yo le dije, dile a tu papá que me vaya a ver, y me dijo, bueno, y se fue a la casa. Cuando llegó le contó a mi hermano lo que le pasó y mi hermano salió a la calle extrañado que no hubiese entrado, pero yo ya no estaba. Fue a mi casa donde mi esposa le contó que estaba grave en el IST. Hasta el momento no tengo explicación para esto y menos mi sobrina a quien a quien me aparecí. Espero le guste mi experiencia. Claro que una especie de desdoblamiento. Sí, exacto, como que se teletransportó. ¿Sí?
o como presagio también de muerte. Esta historia quizás estuvo muy cercana a la muerte, y esta historia recurrente, ¿cierto? No solamente en Chile, sino que en el mundo, de que la persona cuando está muy cercano a, a la muerte por alguna enfermedad o algo, se va a despedir, ¿cierto?, de algún familiar importante. Exacto, y después la persona con la que estuvo se da cuenta de que mientras esto pasó, la persona en realidad estaba hospitalizada o estaba agonizando en la cama, en la pieza de su casa. Y bueno, y lo del plátano, brígido igual, porque yo vi unos documentales de unas arañas que venían, no sé de qué país, donde se exportaban plátanos, que ponían los huevos dentro del plátano, entonces eclosionaban acá, pues, cuando llegaba la mercadería, sí. por la temperatura, la araña pues, ponía los huevos ahí por un tema de la temperatura, etcétera. Así que tenían que investigar muy bien, porque estas arañas venían como polizontes. Sí, sí, de verdad son de estos países como medio con tropicales. Claro. Y son venenosas, muy, muy peligrosas. Y claro, y bueno, por eso siempre se hace todo como este tratamiento cuando llegan frutas o maderas de otros países, para ver que no traiga alguna especie que pueda ser peligrosa o que se pueda propagar por acá. Sí. ¿Sí? Ya, vamos con el siguiente. Ya ese... Así como, ya ese Merksad dice: en mi familia es conocido que una tía tenía un duende vestido de verde que le botaba cosas. Hacía gestos y se reía en su cara. Mi tía siempre peleaba con él y lo insultaba o le tiraba cosas para que se fuera. Lo más interesante es el hecho que este duende tendía a robarle dinero para luego devolverlo con creces. Varios miembros de la familia... Bueno, bueno, esta es la segunda persona que deja la historia inconclusa. Nos dejó ahí con la pasada. Claro. Puta, me acordé de una historia muy buena de un duende, pero esta weá es divertida. Nos dejó ahí en expectante. Suspenso ahí. Mira, es parecida esta historia. Recuerdo, la escuché en un podcast, no sé si la escuché en el Roomcast o se la escuché a César Parra, que es una cosa así, una volada así. Esto pasa como en Santiago, entonces son dos amigos que son muy volados, que consumen mucha droga. Yeah. Entonces uno le dice a otro: weón, el otro día llegué de madrugada, venía todo volado, weón, y encontré un duende, weón. Encontré un duende, lo agarré a combo, weón, y lo tengo encerrado en el closet. Y el otro dice: pero en serio, weón. ¿Sí? No, son weón de volado. No, weón, en serio, si lo tengo ahí. Y le tiro lechuga, weón, y no come, y me rajuña. Y el compadre le dice: pero ¿cómo chucha, weón, un duende? Y dice: a ver, ya, vamos a tu casa. Y no pudo ir al momento, entonces, sino que fue como a la semana después. Yeah. O sea, a los 4 días después. O sea, el duende lo tenía harto rato encerrado. Y weón, llega a la casa y ya, weón, pero cuidado, porque siempre trata de salir, weón, me patea y rasguña. Y el weón, el volado, los dos weones volados, abren la weá y había un enano, pues, weón. Un weón con enanismo que estaba salta la concha de tu madre. Y era ese el duende, weón. No, weón. No me acuerdo dónde chucha lo escuché, no estaba weón. Puta la weá. El weón tan volado que el weón, la persona le decía: oye, concha de tu madre. Chuta, ya eso ya... Está bueno. Una anécdota, pero... Anécdota un poco extraña. Eduarés dice: no sé si considerarla mi historia, pero acaba de pasar hace un par de horas. Resulta que mi primo puso en venta la vieja casa de su abuela. Según se dice, la casa nunca tuvo buenas vibras por temas familiares, cuales no puedo ahondar por privacidad. Sin embargo, el mismo día que decidieron irse y vender, durante la tarde-noche, en la actual habitación, mi primo y pasada pieza de la dueña original, explotó el calentador, quemando gran parte de la habitación y quebrando los cristales. Por suerte se salvaron y lograron salvar la casa. A lo que los bomberos terminaron de apagar el fuego. Uno de mis parientes tomó varias fotografías, especialmente una tomada a lo lejos de la fachada de la casa, y lo paranormal de esto es que en una de las ventanas de la habitación que se incendió, mirando muy meticulosamente, se veía una pequeña cara de anciana con una expresión casi malvada. Al momento de verlo me sorprendí y me recagué del miedo. Este es mi relato paranormal, más actual y detallado que tengo. También pude editar la foto para aumentar la calidad del rostro, pero más que miedo me causa impresión esta supuesta advertencia del más allá. Perdón por la asquerosa redacción. Sí, horrible redacción de mierda. Pero se entiende, igual brígida la historia, buena. Sí, pues, ahí muestra una presencia que al parecer está haciendo acciones para expulsar a la gente de la casa. Sí, son estas historias recurrentes donde una persona que vivió durante mucho tiempo en un lugar y de pronto no tenía muy buenas vibras con... Básicamente que el espíritu o el ser desencarnado no se va y sigue ahí y básicamente defiende su lugar, como si es su casa. Entonces, si tú vendís la casa o tú te vayas a vivir ahí, esta entidad que tal vez no puede comunicarse directamente trata de
demostrar esta rabia porque estás en su casa, botándote la loza, moviéndote los muebles, qué sé yo, los pósters, etcétera. Son hartas las historias sobre eso. Esa, ya. Yo la leo. No, te voy a leer la más larga. Ya lee. Mick Halford dice: mi historia es sobre mi gata de infancia. Ella falleció cuando yo estaba de viaje en enero del 2009, por lo que durante varios meses estuve escuchando sus ronroneos y o maullidos, tanto en sueños random o cuando se despertaba en las noches. No sé si en realidad eran sueños. Ese año estuve muy deprimido ya que ella me maullaba. Bueno, creo que aquí va por un tema más emocional, emocional y del inconsciente, por la pérdida de un ser querido, sea una persona o un animal. Sí, porque igual las mascotas son parte de la familia. Sí, no. Y claramente hay personas que perder una mascota es súper fuerte y significativo, mientras que para otra una mascota, digamos, no le da el mismo valor que una persona. Sí, como para mucha gente ven a la mascota incluso como un objeto, lamentablemente. Sí. Y ahora yo voy a leer el de Felipe Pipe. Él dice: estimados, tengo una historia verdaderamente increíble. Le ocurrió a un colega de la pega. Mira, a grosso modo, caminando un día por un parque, le alcanzó a dar caza a un pequeño ser o criatura que salió de un árbol caminando, y al darle una patada, porque este ser escapó al darse cuenta de ser visto, le arrancó la cabeza. Tengo fotografía que lo prueba y audios con la historia. Sé que suena a la típica historia genérica, extraña, pero esto es diferente a todo lo que he escuchado antes, porque tiene diversas aristas. Es un ser criptozoológico o similar. Me gustaría tomaran en cuenta mi historia, similar en lo extraño a los reptilianos del sur. Y para terminar, porque le creo a mi colega. Primero me contó esta historia después de mucho tiempo, de conversar muchas cosas extrañas, porque él es guardia de seguridad en mi trabajo. Y al lograr tener confianza conmigo, me lo contó según él solo a su familia lo sabe. Y lo más importante, se puso pálido al relatarme su historia, a lo cual le doy credibilidad. Aún según me comentó, no puede digerir lo ocurrido. Saludos. La redacción sigue dando mucho que desear, pero la historia es interesante. Que falta la imagen ahí, porque muchas veces dicen, es como la historia del duende, bueno, tengo un duende atrapado en mi closet. Sí. Ya, pero muestra al enano que está ahí. Bueno. Esas serían al parecer todas las historias. Sí, pero sus comentarios. Es que ¿sabéis lo que pasa? A mí se me olvidó también ponerle aquí cuando publicamos el capítulo, ponerle que había concurso, entonces no, ahí me caí yo. A ver, yo estoy entre el gato y la del duende que conté yo. Y creo que gano yo, ¿no? Chuta, es que, bueno, que son divertidas en cierta medida. Sí. No, pero yo voto por esa. ¿Qué opinas tú? A ver, espérate, señores. Esta es la de la ouija con la abuela y todo eso. Sí, bueno, porque reúne muchos de los elementos que tienen esa historia de terror. O sea, que hay una historia, pero que a medida que se va contando la historia se va revelando las posibles causas de los fenómenos paranormales. Sí, creo que estoy entre esa, la de la ouija, las viejas y la casa, y la otra, ¿cuál era? A ver, la de la foto que tomaron ahí. La de la foto de la abuela siniestra. ¿Cuál darías tu voto tú? Mira, también estoy en la duda porque la foto de la abuela siniestra, chuta, tiene una evidencia ahí. En cambio la otra igual se ve como digo, muy interesante acerca de la causa, de los fenómenos, del posible, de las causas paranormales. A ver. Sí, difícil escoger. Chuta. Habría que jugarlo al cachipún. Es que se van a molestar. Sí, bastante. Sí, bueno. O quizás deberíamos hacer que las personas que escuchen este programa voten. Ya ahí está. Ya. Hagamos democráticamente. Sí. Que la gente, aquí reiteramos, sí le vamos a escuchar la decisión de los bunkerianos de la gente. Sí, ya. Las personas que escuchen este podcast, por favor voten entre la historia de Turbimax, que era la de esta casa donde al lado sucedían cosas cuando llamaron a los carabineros, donde se hablaba de que se jugó con una ouija y que finalmente se terminaron yendo estas señoras para el sur, y que cuando sacaron las cruces con ají, volvieron todos estos sucesos, un poco estos sucesos extraños. Esa es la historia número 1, la de Turbimax. Vamos a pasar a la historia número 2 para votar, la de Edward Est. Esta es la historia que hablaba sobre los fenómenos paranormales. Fenómenos paranormales donde apareció el rostro de la abuela, ¿cierto? A ver. Sí, dice, se veía una pequeña cara de anciana con una expresión casi malvada. Al momento de verlo me sorprendí y me recagué de miedo. Entonces tienen que votar pueden poner voto por Edward Est o voto por la historia de Turbimax. Los nombres culiados. Y entonces
los que tengan mayor voto de aquí a mañana en la noche. Mañana en la noche yo lo anuncio en Instagram y pongo ya el que más votos tuvo porque Sí. tampoco vamos a esperar tanto. Sí. Y el premio va a ser una taza de Lo que habita la sombra muy bonita más unos stickers. Sí, exacto. Todo gentileza, ¿cómo se llama Uy, el ¿verdad? emprendimiento? A ver. Rellena mientras, cuenta algo. Estamos viendo los rellenos. Vamos a. No te quieres penca, rellena. Exacto. No mejor que la redacción de Sí, la gente. totalmente, Sí, ya. exacto. Era de Winter Design o Winter Design, que lo pueden encontrar en Instagram, que él se dedica a trabajar con todo lo que es merchandising, cierto, stickers, tazones, también tenía trabajos con serigrafía, ese tipo de cosas. De Winter Design, Sí. vamos a regalar un tazón muy bonito de Lo que habita la Y sombra. stickers Y también. stickers únicos, ¿sabes? Porque no hay en ningún otro lado. Exacto. Winter Design. Sí. Y después regalaremos el otro tazón que nos queda. Ya, Maverick, y ahora para finalizar, vamos con los comentarios de Instagram del día de hoy. Exacto. Comentarios y este programa en medio de las protestas y disturbios. Sí, y mira, la tele la tenemos prendida al lado en silencio y dice manifestación pacífica en Macul y en Plaza Italia. Ya, Rup-000 dice, excelente, saludos y cuidado con los espías. Sí. Te dejo el siguiente. Mira, dice Sony Q. Dice, saludos al búnker desde Puente Alto. Disfruto mucho sus podcasts. Les recomiendo ver los análisis astrológicos de @miaustral. Son súper acertados. Yo lo voy a tomar en cuenta, @miaustral. Sí, Miau pero Astral. tú no tienes Instagram, tendrías que hacerte uno. Voy a investigar. Sí. J.Gaete dice, una lástima por don Salvador Freixedo. Y una pregunta al búnker. ¿Se enteraron que en el mes de septiembre fue avistado en La Serena un ovni? Saludo al búnker. Yo le pregunté que contara más. Sí, Y aquí detalló. Dice, el día 3 de septiembre, se movió, no, y el día 3 de septiembre del presente año, cerca de las 22 horas, fue avistada una esfera luminosa que tenía movimientos que no responden a un patrón de un avión o helicóptero. Fue visto por aproximadamente 2 minutos y luego desapareció misteriosamente. El ovni fue visto por alrededor del Cerro Grande, sector oriente de La Serena. El video creo que está en la cuenta de Twitter de Omni Chile 1. Ya, interesante, Sí. voy a buscar el video después para verlo. Kill-de1 dice, saludos, los amo. A ver. También dice Drachen Store. Willy, oigan, no sé si vieron. Dice Willy, pero no Willy. dicen las chicas cuando se alegra, ese oiga. Dicen eso. Terrible, ya, Dice, oigan, no sé si vieron que el día que se quemaba Sodimac había un ovni. Lo mostraron en el canal regional. Saludos. Oye, no es casualidad que dicen que cuando pasa estos grandes acontecimientos sociales se ven ovnis a veces. Sí, yo no vi específicamente esto, pero sí hay antecedentes históricos de grandes protestas o cosas como incidentes heavy como esto, donde se ven ovnis. Para mí los extraterrestres están mirando para abajo y dicen, miren estos hueones, ¿qué están haciendo? Sí. Mauricio Punto de la Torre dice, una lástima lo de don Salvador Freixedo. Tengo entendido que Maverick es un lector recurrente de él. Uy, tu admirador secreto. Deja como legado muchos escritos y en especial las que para mí son sus mejores obras, La Granja Humana, Kama Sutra y Defendámonos a los Dioses. Saludos, chicos. Eso dijo Mauricio de la Torre. Uno de los libros no me suena, ¿eh? No, para nada. Bueno, ya. A ver si se puede leer, pues. Sí, ya me dice Ant-Veloso. Excelentes temas. Que en paz descanse Salvador Freixedo. Lo del acontecer nacional da para un programa completo. A pesar de que este no es un podcast de política. Saludos. Es verdad. Sí, no creo que le dediquemos un podcast a eso, no sé. No, ya no. No. Para eso hay que ver tolerancia cero. Alexander91 dice, excelente, ya se les extrañaba con todo lo que ocurre en el país. Un abrazo a ambos y sigan así, chicos. Aguante, Salvador. ¿Qué no? Keno 302. Saludos, comandantes. Llevo dos programas con este 3 sin escuchar. La idea es mandarme una maratón en el turno de noche. Un saludo. Ya, entonces hoy día bueno. se va a dar la maratón. Saludos para que no. Pano-Ver dice, una pena lo del gran Salvador Freixedo. Saludos al búnker y podrían hablar sobre el ovni de Nimitz. No tengo idea, tengo que buscar. También para mí es nuevo, hay que averiguar. Y Matic-Garciac dice, prometo escuchar el podcast mientras marcho mañana. Ya. Difícil igual la marcha por la contaminación acústica. Sí, pues, o con gas lacrimógeno no creo que se pueda concentrar mucho. Y eso, pues, Maverick. Hemos llegado al final de esta patraña.
Exacto, según creo que están como la noticia, creo que siguen las protestas, como diría don Ramón, y siguen bastos. Ujú. Palabra del cierre, Maverick. Bueno, reiterar mi más sentido pésame a los familias y amigos de don Salvador Freixedo. El, Que claramente escucha lo que habita en las sombras. sí, O sea, obvio, le vamos a enviar un link. exacto, y que bueno, nos deja un gran legado con Eso sus es libros, cierto. su literatura y sus teorías. Hay que tener paciencia con lo que está pasando en la acontecer acá en Chile, pero esto es un proceso, no se va a terminar tampoco de la noche a la mañana, Mm. pero hay que seguir esperando y tener paciencia. Y Y un detalle, Maverick, aprovecha de conseguir toda su biografía porque ya sabes lo que pasa cuando un escritor muere. sí, empieza a subir los precios de sus libros igual. Ya ponerse más raro. Y todavía estoy buscando el del chef, ¿cómo se llama? De De Bourdain. Anthony Bourdain. Anthony Ya. Bourdain, todavía lo estoy buscando. Lo voy a encontrar el día del... Mira, como le digo, las personas, bueno, pueden meterse en internet y bajar sus libros, porque hay varios que están subidos de ¿En este gran PDF? autor. Sí, PDF, Sí. lo que ustedes puedan encontrar. Pero hay otros que son, por ejemplo, yo vi la lista, por ejemplo, la Granja Humana sé que está en PDF, pero hay Sí. otros que son más extraños que no alcanzaron, simplemente están en el libro en formato físico. Sí, exacto, y sobre todo creo que me parecen los más recientes. Mm. Y algunas ediciones más raras como que las que están, creo que los 2 o 3 primeros que él publicó, cuando todavía era sacerdote jesuita, eso yo no los he podido encontrar. Mm. Eso solamente quizás en librerías, libros usados, pero ya en antigüedades. Sí, y de difícil pillarlo también. Bueno, y también coincido con Maverick, un llamado a que ojalá que todo esto termine bien, que, que finalmente no sé, pues se calmen las aguas también porque necesitamos un lugar donde vivir tranquilo y no salir, no sé, pues poder salir tranquilo a la calle, hacer tus cosas, etcétera. Y sí lograr también cambios, pero ser realistas también en la expectativa de lo que se espera y no pedir más de lo que realmente se puede dar. Y no estoy hablando del gobierno, estoy hablando de la realidad de lo que tenemos como país también. Si no somos Suiza, pues, ni no sé, pues, no somos un país rico. O sea, sí tenemos cosas. Ah, pero ya que paja seguir hablando. Bueno, eso. Ojalá que le haya gustado este podcast. Que estuvo interesante la parte de las historias. ¿Sí? Sí, estamos... Y de Salvador Freixedo. Exacto, ahora lo que sigo haciendo el mismo llamado que venimos quizás haciendo desde que empezamos a grabar este podcast. Usted, la mejor manera de encontrar ese conocimiento, buscar la verdad, es que ustedes lo hagan por cuenta propia, empiecen a averiguar, y hoy más que nunca se puede hacerlo a través de la herramienta de internet. Uno puede llegar mucho, pero también hay que hacerlo como lo hacía la vieja escuela de don Salvador Freixedo. O sea, si ustedes pueden ir presentarse a terreno, hablar con la gente o incluso entrevistarla, háganlo. Siempre lo que es internet, es ver la información, tenerla acá, es un apoyo, pero nada reemplaza la investigación en terreno. De repente ir a hacer una salida, ir a caminar a ciertos lugares que se cree que ha habido abducciones o que pasan cosas, ir a visitar los lugares donde pasan cosas. Siempre es bueno sacar fotografía, conversar con la gente que vive en los alrededores. El sueño del búnker, po. Exacto. Tener tiempo y dinero para hacer todo ese trabajo de campo, que no tenemos otra realidad y no se puede. Gracias por escucharnos. Síganos en Instagram, en Facebook también para los más viejos, y en YouTube, donde subimos todos nuestros podcasts y no en Spotify. Fuck you, Spotify. Eso, desde el búnker, rodeado de militares, con toque, sin toque de queda, Sí. se despide el Lord Comandante Supremo Imperial, Intergaláctico, Interdimensional, Lord Kuronox. Y aquí se despide desde el búnker, todavía quizás vigilado por los satélites rusos, el almirante supremo. El contraalmirante. No, porque ahora soy contraalmirante porque... Tenía lo todo otro sacaron. socio haciendo la pega ahí. Sí, exacto, a mí me vienen a consultar nomás, así Ah, que ya. pero yo me mantengo lejos del gas lacrimógeno. Eso sí que, bueno, el almirante supremo Maverick. No podéis ser supremo, Sí. weón. Almirante, ¿no? Te voy a degradar, te voy a bajar unos rangos. Bueno. Ya. Y ahí nos vemos. Si es que seguimos vivos. Guau, qué dramático. Ahí nos vemos.